Presento-vos a mesa redonda de hoxe, que se titula Traspasando as fronteiras da paixón bibliofílica. Comezo a mesa redonda cunha cita que creo que vai ser importante para a reflexión, unha cita de Borges que di: «Siempre imaginé el mundo como unha especie de biblioteca». A bibliofilia é ou representa, polo menos para min, despois falarei con vos ou falaremos con vos e se podedes nos dicides que representa para cada un de vos, pero no xeral das definicións, a paixón polos libros, especialmente polos raros ou polos valiosos ou polos curiosos. Paixón relacionada coa erudición, coa satisfacción de posuir, pero tamén cunha sorte de fetichismo do que falamos pola mañá. Comentábanos Luís García Mañá na súa conferencia que o libro está e estivo sempre asociado a componentes transgresores do ser humano. En este sentido, as persoas, os bibliófilos, pasan a ter un protagonismo que é equiparable ao libro en moitas ocasións. Neste encontro, no que o noso desexo é que se suscite o debate, como vos dicía, entre os convidados na mesa e tamén, por suposto, entre os asistentes, queremos tratar o tema da bibliofilia en tanto a paixón xerada arredor do libro como obxecto, pero tamén arredor do libro como componente, como integrador da literatura universal. Partimos da primeira paixón, a que representa o libro obxecto, e tomo como pretexto a cita coa que empecéi: «Siempre imaginé el mundo como unha especie de biblioteca», ligada á obra de Borges e os mundos que nela se representan, e tamén as paixóns, pero de outra natureza que está experta. E paso á paixón que xeraron algunhas das manifestacións borgianas en Humberto Eco, que toma no Nome da Rosa ese pretexto e di: «Tiña ganas de envenenar a un monje». Leo en español, se non vos importa. «Tenía ganas de envenenar a un monje», ha dicho Eco. Todos me preguntan por qué mi Jorge evoca por el nombre a Borges y por qué Borges es tan malvado. No lo sé, quería un ciego que custodiase una biblioteca. Me parecía una buena idea narrativa. Y biblioteca y ciego solo puede dar lugar a Borges. Y también porque las deudas se pagan. Bueno, eso tamén forma parte da paixón bibliofílica que eu quería presentar. Como vos dicía antes, na mesa redonda hai componentes de distintos ámbitos que son moi importantes para tratar este tema. Falo vos do, non sei se coñecedes, o roubo na biblioteca Girolamini, que se produciu despois do episodio do Códice Calixtino. Foi en Nápoles e foi un expolio de material do século XVI importantísimo. O importante foi o expolio, por suposto, pero máis importante se cadra é que aí había implicados o director da biblioteca, coleccionistas, marchantes de artes, políticos e un crego. É dicir, están todos os componentes xa postos na mesa e agora doulles paso aos distintos especialistas. Temos con nos a José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antigua na Universidade de Santiago de Compostela, a José Antonio Vázquez Taín, xuíz instructor do caso do Códice Calixtino e tamén escritor, a Fernando Contreras, que é libreiro, profesor do Máster de Edición na Universidade Autónoma de Madrid e expresidente do Gremio de Libreiros de Bello, madrileño tamén, e Anxo Rabuñal, que é profesor, editor e escritor. Cada un deles, a continuación, vos dará a súa visión do que é a bibliofilia, de como a entenden, de como a viven desde os seus ámbitos de traballo, e a partir de aí, se vos apetece, establecemos un diálogo e facemos que a mesa redonda traspase este espazo físico e se contaxe. Doulle a palabra a Anxo. Empezamos pola esquerda. Anxo, o xuíz Vázquez Taín, o profesor e Fernando. Hola, gracias. Bueno, pues entonces para iniciar un poco a suelta de ideas, ocúrreseme que podemos comentar cando se fala do libro na actualidade, inmediatamente se fala da crise do libro, da crise do modelo de lectura, da crise do modelo económico, apuntando un pouco sobre eso e sobre o trasfondo que
que supón o libro electrónico, quixera apuntar un par de ideas. O modelo do libro, este modelo que se senta que se entende que está en crise, é un modelo, como modelo económico, pode ser que se encontre en crise, pero quizá tamén o que se encontre en crise tamén sea a propia noción de lectura, o propio concepto de lectura como central na cultura contemporánea. É dicir, ata agora, durante estes séculos pasados, a única maneira que unha persona tiña para acceder á cultura, á promoción social, á riqueza económica, ao reconhecemento e á gloria, sempre pasaba a traveso da lectura como procedimento e do libro como obxecto. Parece que na actualidade dá a impresión de que é posible acadar todas estas cousas, é dicir, a promoción social, o prestixio económico, o prestixio social e a riqueza e o poder, é posible acadalo mediante outros medios que non pasan necesariamente pola lectura e non pasan necesariamente polo libro. É dicir, é posible que a lectura como actividade, que a crise do libro se deba non solamente á crise do modelo económico, sino tamén á crise deste modelo no que a lectura tiña un aspecto central e o libro un papel instrumental. Por outro lado, tamén decir que a crise do modelo do libro sustentouse durante estos últimos 100 anos nun modelo, podemos calificar de progresista, de difusión, de pensar que é unha explosión de cultura, unha difusión masiva podía elevar as condicións de vida e as condicións individuais, persoais e colectivas dos individuos e dos povos. E é por iso que durante décadas se mantiveron grandes proxectos editoriais como aqueles que desenvolvía a Unión Soviética, que publicaba nun centenar de linguas millóns e millóns de exemplares, non pensando que levando os libros ás casas, pois de alguna maneira isto podía ser unha ferramenta de transformación. Exemplos como estes son a Biblia, o libro vermello de Mao, as obras de Lenin, pero tamén experimentos como os de Eudeva, a famosa editorial universitaria de Buenos Aires, que nos anos 70 publicaba 30 e 40.000 exemplares de cada un dos seus títulos. Este modelo, o seu modelo económico está evidentemente en crise na actualidade, e tamén está en crise esa propia idea de que pola difusión do libro se consigue unha difusión de cultura e mediante eso un progreso social. Apunto estas dúas ideas e quero terciar cunha última idea que aparentemente tamén neste momento de libro electrónico enténdese que a lectura se entende como unha forma de consumo lector. De maneira que, deste punto de vista, o libro electrónico permite ler máis palabras en menos tempo, ocupando máis espacio, dunha maneira máis rápida, sempre con criterios cualitativos. E, entón, de alguna maneira, entendo que o que se está producindo é unha mercantilización do propio concepto de cultura. Ese concepto de cultura que decía que non é válido xa, que de alguna maneira está cuestionado, pois quizás agora tamén se está mercantilizando. E mercantilizar significa, entón, pensar que o libro son solamente as palabras que contén, do meu punto de vista é un erro, e tamén, e xa con isto acabo, pensar que un libro a única finalidade que ten é de ser lido tamén é unha reducción que non contempla todos os valores que un libro esconde, que podemos comentarlos a partir de agora, pero que quizás o de ler o libro quizás sea solamente unha das cousas e non sempre a máis importante que se pode facer con el. Ten a palabra o xuíz Paz, que está aí. Ao profesor. Vale. Yo empezaré como en las novelas, haciendo una confesión ante el juez y espero no salir detenido por la fuerza pública. Señor juez, lo confieso, soy un profesor. Como soy un profesor, tengo que hacer una especie de esquema de lo que significa el libro como objeto, de los valores del libro. Si me permiten un esquema, intentaré ser lo más breve posible. Porque un libro es un objeto físico que tiene primero un valor poético, segundo que tiene un valor cognoscitivo, y ese valor poético y ese valor cognoscitivo tienen dos caras. El libro como un instrumento a favor de la libertad y el libro como instrumento de control, ¿no? El libro como instrumento de control. Bueno, para entender lo que es el valor poético de un libro, un libro, en principio, podemos retrotraernos a las tablillas sumerias de hace 5.000 años. Nosotros podemos encontrar un libro, una tablilla, en donde está escrito un mito, ¿no? Escrito por una persona hace 5.000 años, y yo, leyendo lo que pone ahí, entro en contacto con un muerto, con una persona desaparecida. Ese valor poético de un libro sacado de las ruinas, ¿no?,
es muy importante, digamos, en la historia del libro y en la historia de la escritura, porque la escritura es el instrumento que permite luchar contra el olvido. En las tumbas sumerias, en las tumbas griegas, las inscripciones están escritas de tal manera que el muerto le habla al vivo, ¿no? Hay un tipo de inscripciones que dicen: tú que pasas por aquí, yo soy fulano que viví tal, acuérdate de qué. Entonces la escritura es un instrumento de lucha contra el olvido. Y el libro, por lo tanto, tiene un valor poético, es un objeto que me permite trascender el límite físico del tiempo, incluso el límite físico del espacio. Este valor, digamos, poético del libro como restos del naufragio de un mundo desaparecido está en las tablillas sumerias, está también en la vertiente opuesta en las grandes inscripciones conmemorativas, por ejemplo, del mundo egipcio, en donde la inscripción es un texto muy grande, en donde se puede narrar una batalla entera, pero esa batalla es un texto que un faraón manda a escribir y que, por cierto, nadie sabe leer, porque en el Antiguo Oriente ningún rey sabía leer, solo sabían leer los escribas, pero la inscripción se ponía en el templo, era gigantesca, para que se viera que era una inscripción, ¿no? Entonces, el libro y el texto, la narración que se encuentra en un objeto físico, me permite trascender el tiempo y descubrir un misterio. El valor poético de la inscripción lo tenemos en un ejemplo que es, hay un escritor de la época helenística que se llamaba Emémero de Mesenia, que escribió un libro diciendo que todos los dioses del paganismo eran antiguos reyes y que esta historia se descubría mediante el siguiente truco narrativo. Él cuenta la historia de un náufrago que llegó a una isla, se quedó solo y encontró una gigantesca inscripción. Y en esa gigantesca inscripción se contaba que Zeus había sido un rey, que Deméter había sido una reina que había inventado la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, este libro desaparecido, este libro físico, permite en este caso romper todas las creencias, digamos, del politeísmo y descubrir una verdad oculta, ¿no? Este es un valor muy importante en la historia del libro y es muy importante para la bibliofilia, porque el que quiere tener un libro quiere tener un objeto que tiene un valor único. La inscripción de Emémero es única, no hay otra, no hay una copia. Y eso va a ser muy importante, digamos, a lo largo de la historia clásica. En la historia clásica, no sé si saben que los griegos, cuando hacían un ejercicio de geometría, cogían arena y un palito y se ponían a dibujar. El material más barato para escribir era un trozo de pizarra o una tabla de madera con una capa de cera en donde se escribía con un punzón. Cuando Aristóteles dice que el alma es una tabla rasa, se está refiriendo a eso. Los libros son algo misterioso y único. Por ejemplo, Heráclito de Éfeso, el filósofo, escribió un libro que se leía en el templo de la diosa de la ciudad. Había que ir allí y normalmente ese libro se aprendía de memoria porque solo había uno. Entonces, este valor del libro único, ¿no? Del libro único que me abre un mundo, ya sea el de la filosofía de Heráclito, el acceso al pasado, es muy importante para entender el fetichismo del coleccionista. Yo quiero tener un libro. El juez aquí ha instruido un caso asombroso de una persona que roba un libro ni para beneficiarse del libro, ni para disfrutar del libro, ni siquiera para leerlo. Lo roba por una razón verdaderamente misteriosa que solo puede tener lugar en Santiago, ¿no? Entonces, eso sería un caso del bibliófilo perverso, ¿no? Bien. Este es un valor muy importante del libro, porque este valor se va a mantener hasta que, a partir del siglo IV, esto lo describe muy bien Platón, en el mundo antiguo pues hay señores que compran esclavos y montan lo que los bibliotecarios saben muy bien, que es un escritorio. Todos ustedes son esclavos, yo tengo aquí un libro, lo voy leyendo, van copiando y he montado una editorial. Punto. Eso es como funcionan los escritoria en el mundo medieval y en el mundo antiguo. En el mundo antiguo el uso de los libros fue muy restringido. Sócrates cuenta en un diálogo que compró un libro de Anaságoras, y eso es una gran novedad. Es curioso que el primer autor al que se le atribuye una biblioteca es a Eurípides el Trágico, que era misógino, vivía en una cueva al margen del mundo y allí tenía su biblioteca. Es muy curioso. Esa es una anécdota. Lo que sí sabemos es que el primer filósofo que amó los libros es Aristóteles. Aristóteles, en la academia, sus compañeros le llamaban el lector. Aristóteles es el primer filósofo que escribe libros para leer. Platón es una persona muy curiosa. Está en contra de la escritura, porque él empezó escribiendo tragedias, las quemó todas. Luego escribe diálogos, que no son textos, pero para que se lean, ¿no? Entonces, es un caso también de perversión textual muy curiosa. Aristóteles escribe libros para leer. Se dice que la Biblioteca de Alejandría nació a partir de la Biblioteca de Aristóteles. Aristóteles coleccionó libros. En la escuela de Aristóteles se recopilaban libros, se hacían colecciones de libros por temas de plantas, de animales, de constituciones de las distintas ciudades.
Este es otro momento en donde el libro, aparte de coleccionarse, y la gran institución coleccionadora de libros del mundo antiguo fue la Biblioteca de Alejandría, el libro se puede hacer en serie. Y circulaba mucho más deprisa de lo que se puede parecer. Pues voy a poner un ejemplo. Cuando Maimónides en el Cairo escribe la Guía de los Perplejos, en 2-3 meses hay copias en hebreo de este libro en Polonia, ¿no? Entonces los copistas eran bastante más ágiles de lo que parece. Entonces aquí el libro sigue siendo un objeto misterioso, porque es lo que refleja Umberto Eco. El trozo de la poética de Aristóteles que habla de la risa, si desaparece, nadie lo va a conocer. Y ese es un libro maravilloso porque descubre un autor nuevo. Es lo que va a pasar en el mundo medieval cuando Aristóteles, que fue traducido del griego al sirio, del sirio al árabe y del árabe al latín, llega, digamos, vuelve a entrar otra vez en Europa, ¿no? Bueno, a partir de la copia del libro y luego de la aparición de la imprenta, el libro tiene dos caras. Hay 2 o 3 instrumentos que son fundamentales en la historia de la humanidad. Bueno, el más importante, aparte del descubrimiento de la escritura, el descubrimiento más genial es el cero, cosa que solo se le podía ocurrir a los hindúes, ¿no? Y luego otro instrumento maravilloso es el papel. Sin el papel no hubiese nacido la imprenta, y si no hubiese nacido la imprenta no hubiese existido el Renacimiento, porque nadie podía leer los textos clásicos reproducidos. Sin el papel no hubiese sido posible la Reforma Protestante, porque si Lutero quiere que todo el mundo lea la Biblia traducida al alemán, no van a andar matando terneros por toda Europa para hacer Biblias y repartirlas a todo el mundo. El papel es un instrumento fundamental para que nazca el libro. Y el papel es físico, se conserva mucho peor que el pergamino de los códices, pero se conserva. Y aquí vendría la siguiente etapa. Bueno, cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, evidentemente quiere que la gente sea libre interpretándola en la traducción que hizo él, vive Dios, no en otra, ¿no? Y no nos vamos a poner a que quítame ya estas pajas entre Lutero y Calvino porque nos quema, como hizo con el pobre Miguel Servet, que por cierto había escrito un libro ilegal sobre la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa a partir de este momento? Que los libros son... editar libros ilegales en Europa es muy fácil, porque los libros no se encuadernaban. Los libros hacían pliegos y se compraban los pliegos, y esos pliegos circulaban con muchísima libertad. El primer testimonio del contrabando en las Rías Bajas que tenemos en Galicia es la entrada de libros luteranos que entraban por donde primero entró después el tabaco y después la droga. Probablemente las mismas familias han mantenido la tradición, ¿no? Entonces, este tipo de libro transgresor es el libro prohibido, es el libro que prohíbe la Inquisición y que quema la Inquisición, ¿no? Nosotros tenemos un país tan triste que el héroe de nuestra literatura nacional, que es el Quijote, se vuelve loco por leer libros y su psicoterapia es quemarle la biblioteca. Verdaderamente es un precedente horroroso, ¿no? Es un precedente horroroso. Parece que el bachiller y el cura trabajaban para Bill Gates, ¿no? Bueno, aquí hay dos vertientes. Los libros impresos en pliego circularon por toda Europa. Los libros, por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII, los libros prohibidos se imprimían en Suiza. ¿Y qué hacían los libreros? Los libreros compraban los libros en pliegos, los libros prohibidos los cambiaban por libros legales y había una maravillosa circulación de libros por toda Europa. Estos libros, naturalmente, el libro prohibido es el libro que da acceso a la libertad. Hay una anécdota muy bonita, me parece que es de José II de Austria. Fue tan tonto este hombre, este emperador, que decidió editar un libro con el catálogo de lo que estaba prohibido, lo cual fue la garantía de éxito de todo lo que estaba prohibido, porque como se podía comprar, en realidad era la guía de lectura de los únicos libros interesantes que se pueden leer en Austria, ¿no? Bueno, esto es auténtico, ¿no? Bueno, así nacieron, digamos, sin esto, bueno, el libro no solo permitió la aparición del Renacimiento y de la Reforma, sino de la ciencia moderna. Borges decía que el mundo era una biblioteca, bien, pero es que Galileo Galilei, que es colega de Umberto Eco, cuando decide dejar la filosofía escolástica, llega a la conclusión de que el mundo es un libro que está escrito en caracteres matemáticos, pero el mundo sigue siendo un libro, y la física es un acto de lectura. Con lo cual, Galileo Galilei sigue encantado, hechizado, ¿no?, por la figura del libro. Yo quiero leer el libro de la naturaleza. El libro de la naturaleza es una metáfora literaria que está presente en toda la Europa moderna. Los libros de la Europa moderna, los libros prohibidos, son de todo tipo, aparte de los libros teológicos, de los libros políticos, ¿no? Aquí nació un libro que se llamó, en esta época en donde la gente era muy educada
y hablaba de un vicio que se llamaba abusar de la propia virtud, se creó el famoso libro para leer con una sola mano, que ya se sabe cuál era su uso, ¿no? Y cuyo uso era muy peligroso, sobre todo para doncellas, vírgenes, mujeres solteras, ¿no? Bueno, eso circuló por toda Europa, hay una literatura pornográfica muy conocida. Diderot escribió un libro que, si se me permite traducir el título, se llama Los coños indiscretos, ¿no? Hay un libro muy famoso del siglo XVIII, Teresa Filósofo, que es un libro muy de la literatura pornográfica de esa época, ¿no? Este es el aspecto, digamos, del libro como transgresión, aparte del libro como objeto, ¿no? Naturalmente, tener un libro pornográfico prohibido en el siglo XVIII es una maravilla, no solo para quien lo quiera leer con una sola mano, sino porque solo lo tengo yo y se lo puedo pasar aquí a los amigos de tapadillo, ¿no? No. Bueno, si te lavas las manos, sí. Claro, evidentemente. Bien, pero claro, el libro tiene otro componente disciplinario. Vamos a ver, lo que nosotros llamamos libros, es decir, los códices, los libros encuadernados que se leen pasando las páginas, los inventaron los cristianos. Y los inventaron los cristianos porque necesitaban tener, por ejemplo, los evangelios a mano, físicamente, en un volumen, y eso es el códice, ¿no? Cuando los cristianos inventan los códices para contener la Biblia o trozos de la Biblia o del Antiguo y del Nuevo Testamento, es curioso que en ese mismo momento es cuando se sistematiza la legislación romana en códices. Los códices son códices porque son libros. La legislación romana era muy complicada. Justiniano, Teodosio y luego Justiniano convierten la ley en un libro. El libro de la ley es como el libro de la naturaleza de Galileo, es donde está el orden del mundo. Entonces ese es el aspecto, digamos, del libro como instrumento disciplinario. Bueno, aparte del libro, de los códigos como instrumento disciplinario, que son evidentemente necesarios, hay luego otro tipo de libros disciplinarios. A partir del Concilio de Trento, los catecismos, en donde se sintetiza, digamos, un dogma que es obligatorio, el libro rojo de Mao, que no tiene mayor nivel intelectual que el catecismo del padre Astete, ¿no? O libros cuya tirada no justifica, no tiene nada que ver con su contenido, como Mi lucha de Hitler, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso es, digamos, el libro obligatorio, el libro de texto. El libro gracias al cual se normalizan las lenguas a partir del siglo XIX, el libro como instrumento de la normalización lingüística. No se puede alfabetizar a un país si no existe un sistema gramatical único. Acordemos de aquello que decía de Roland Barthes, que una lengua es un dialecto que tiene un ejército. Los dialectos que no tienen ejército no son lenguas, ¿no? Bueno, a partir de la normalización del francés en la época de Francisco I, la normalización del alemán a partir de Lutero, la normalización de todas las lenguas, del inglés con la Biblia King James, con todo eso son procesos disciplinarios necesarios, pero procesos de control. Entonces esa sería la cara, digamos, la cara B, ¿no? del libro como objeto de control, ¿no? Del libro obligatorio. Bueno, hay una cosa, enlazando con la primera intervención, hubo una vez un mundo, en España, por ejemplo, y en Francia, o en Alemania. Alemania fue un país, fue el país que mayor producción editorial tuvo, digamos, en la Edad Moderna, ¿no? Hubo una época en donde la gente sí que tenía pasión por los libros, pero no para coleccionarlos, sino para leerlos en masa. El primer bestseller de la edición alemana es La historia de la Guerra de los 100 años de Friedrich Schiller, que vendió 100.000 ejemplares. Y eso en esa época es una tirada extraordinaria. El siguiente son los cuentos de los hermanos Grimm, el libro más vendido en alemán después de la Biblia, ¿no? La gente, ¿por qué compraba libros? Compraba libros porque vivía apasionadamente los libros. Don Modesto Lafuente vivió de los derechos de autor de su Historia de España. Y cuando Modesto Lafuente sacaba un tomo, la gente iba corriendo a comprarlo como si fuera el libro de Pilar Urbano, ¿no? Digamos, en esta semana. Michelet, que tiene una historia de Francia enorme, agotaba los libros en el mes, y estamos en la primera mitad del siglo XIX. Entonces hubo una época donde la gente no solo quería coleccionar el libro, sino que vivía el libro porque el libro era su vida, ¿no? El libro era su vida en ese campo, en el campo de la literatura y en muchos más campos. Y aquí tendríamos otro tipo de libro, el libro que yo quiero tener, pero que sé que hay miles, no me importa, ¿no? Yo no quiero tener un códice escondido para que no lo vea nadie, como no quiero tener un Van Gogh en el cuarto de mi casa para que no lo vea nadie, ¿no? Yo quiero tener un libro porque ese libro es importante para mí. El siguiente paso, que fue fundamental, fue la aparición de la edición de bolsillo, ¿no? En el siglo XX. Ortega y Gasset tiene un artículo muy bonito sobre qué significa la colección austral en España, un libro muy barato que lo lee, que lo puede comprar cualquiera y se saca de paseo, dice él, ¿no? Eso fue fundamental. Esas bibliotecas estuvieron en relación, por ejemplo, con los ateneos y con el movimiento obrero, cuando el movimiento obrero quería leer libros, ¿no? Voy a contar una anécdota muy curiosa que le oí a un profesor de esta universidad que estudió las misiones pedagógicas. Con las misiones pedagógicas saben que
En la época de la República visitaban un pueblo, ponían películas, llevaban copias de cuadros y le regalaban a cada pueblo una biblioteca de 100 libros en una estantería. Este hombre cuenta que al llegar a un pueblo de Lugo le dieron los 100 libros con la estantería al alcalde y el alcalde decidió destruirlos y quemarlos. Por la siguiente razón, dijo, estos empiezan leyendo libros y luego acaban queriendo dormir en una cama, ¿no? Esto es auténtico, está atestiguado, ¿no? Entonces, bueno, esas son las bibliotecas obreras. Los obreros quieren una biblioteca mínima porque saben que ahí está su libertad a través de la conquista de la educación. ¿En qué acabaría el coleccionismo de libros? Bueno, no solo en estas extrañas figuras de analfabetos de inteligencia limitada que roban libros ni para leer, ni para vender, ni para nada, libros extraordinarios, sino en el libro como objeto de consumo ostensible. Es decir, yo quiero tener libros porque son muy caros. Yo, si fuera una mujer, querría un bolso de Gucci, no del mercadillo. Bueno, pues como quiero un bolso de Gucci, quiero tener la edición más cara de lo que sea, ¿no? Aquí entraríamos ya en unos criterios de consumo perverso, ¿no? De consumo ostensible. Los libros son el lujo que yo exhibo, ¿no? En gran parte fue así en la historia. Las catedrales tenían colecciones de libros que no se leían, los monasterios también, y acabo recordando que el pobre Hegel fue profesor de unos hijos tontos de un noble y bibliotecario, Leibniz fue bibliotecario de un noble y Kant también en un momento fue bibliotecario de un noble. Los nobles tenían los libros, Kant los leía, ¿no? O Hegel, y aquí acabo. Moi ben. Percorrido apaixonante pola bibliofilia, ten a palabra desde outro punto de vista Fernando Contreras, que como vos dixen antes non só é libreiro, sino que foi presidente do Gremio de Libreiros de Bello de Madrid. Hola, buenas tardes. Ya no, afortunadamente. No digo foi, sí. Me daba mucho trabajo. Sí, no, es broma, expresidente. Bueno, ya no sé, ya me he liado. Yo voy a intentar quizá comentar alguna cosa y centrar en lo que es bibliofilia, lo que a mí me parece y qué matices puede tener esa palabra, porque en sí bibliofilia es una palabra que no tiene, depende de la tendencia o allá donde la dirijamos, pues bibliofilia en realidad yo creo que todos los que estáis aquí o todos los que están aquí son bibliófilos porque os gustan los libros. Bibliofilia es eso, que a uno le gustan los libros. He oído, hay una que creo yo que es, bueno, un error entre comillas, también tiene matices. No necesariamente de bibliofilia es el que lee libros caros, únicos, que también. Bibliofilia es amor por los libros. Claro, eso lleva, dependiendo de los gustos de uno y también de las capacidades económicas y culturales, a optar por unos libros de un tipo o de otro, por unos libros de un determinado precio o por unos libros de otro determinado precio. Seguramente si va muy unido desde luego al nivel económico el poder optar por libros de más alto precio. No digo caros porque no sería la palabra exacta o correcta. Un libro tiene un valor porque en sí es una obra de arte, que es un poco lo que le he ido apuntando. De alguna manera se destilaba. Un libro es una obra de arte en sí misma. Entonces, bueno, esto de los libros hay unas cosas que sí, porque claro, cosas que ha comentado al principio, que yo siempre, a fin de cuentas, esto de la educación, que los libros son transgresores, que sirven para educar, evidentemente sí. Pero a fin de cuentas la educación, yo también, aparte de, fui 15 años profesor de enseñanza media, la educación es una socialización del individuo, punto. Y depende de la sociedad en la que esté, lo socializan aquí o allá. La cultura, creo yo, que da para que uno pueda escaparse de esos corsés. Claro, yo me acuerdo cuando las primeras fiestas, ya que alguien lo ha citado, del Partido Comunista que se hacían en Madrid, yo fui a la primera, que era de Torrelodones, que llovió, no os podéis ni imaginar, y se suspendió. En la fiesta esta venían libros de la República Democrática Alemana, pero bueno, yo no sé, venían en trailers y de la Unión Soviética, ¿no? Y los regalaban, ¿no? Bueno, ¿se leían? Pues no lo sé. Yo, ha habido, por lo que decía Irene antes, de unir esto a la literatura y tal, en cuanto a esto del valor del libro como valor cultural y para que, pues bueno, Juan Ramón Jiménez, que era un tipo bastante peculiar y extraño, ¿no? Era un tipo que, bueno, tenía sus manías, le iban a visitar y él mismo abría la puerta y decía que no estaba, o salía con un biombo, se tapaba con el biombo por el salón y para que no le vieran los invitados, cosas de estas, era un poco estrafalario. Juan Ramón, que yo comparto un poco su idea, él hablaba de la inmensa minoría, cosa que
y esto sin entrar en matices políticos, porque Blas de Otero, por unos condicionamientos de la guerra civil y tal, lógicos por otro lado, de compromiso y tal, pues hablaba de la inmensa mayoría. Yo me quedo con la inmensa minoría. Juan Ramón no quería decir que los libros tengan que ser para minorías. Juan Ramón lo que quería decir es que la cultura es minoritaria, y lo que hay que hacer es que esa parte minoritaria, esa inmensa, es decir, elevar el nivel cultural de todo el mundo. Mientras que esa inmensa mayoría, pues a mí siempre me ha parecido que es un poco sospechosa, ¿no? Porque luego al final pues se queda en eso, en editar millones de libros o del libro rojo o de yo qué sé qué, de los logros de los planes quinquenales en la Unión Soviética, y no vale para mucho más allá. Él ha hecho una exposición muy interesante sobre un poco la historia del libro y tal, y de las inscripciones. Como estamos aquí, pues yo no sé si Valle es muy querido en Galicia, porque él optó por escribir sobre todo en castellano y tal, pero bueno, pues eso son las divinas palabras, ¿no? Las divinas palabras, nadie las entiende, pero chico, allí está la inscripción puesta, que él hablaba de Egipto, y eso impone respeto, ¿no? Que sea libro único, luego él decía que se pasaban, claro, las comedias de Lope de Vega, por ejemplo, o del teatro clásico español, era lo mismo. El escritor, el Lope o Calderón o Moreto, quien fuera, él escribía su y luego se la aprendía de memoria, y se escribían, y había en los carreras de comedias, en el de la Cruz, en Madrid y tal, pues había gente que escuchaba, iba copiándola para luego representarlo en otros sitios. Era ya piratería, ¿no? Porque luego se publican después, entre otras cosas en los pliegos sueltos que labraba, que efectivamente no se encuadernaba, luego se encuadernaba después, se editaba en el pliego luego se pliega, se va plegando, y de ahí que los libros sean de octavo, de cuarto, de folio, al ir plegando, ¿no? Entonces la piratería ya existía efectivamente, y también en España. Y ya empezaba esa bibliofilia por tener esa obra de teatro que había sido un éxito en el Corral de Comedias, pues otra compañía con menos recursos poderla representar, y entonces se copiaban y de oídas, con lo cual había muchos errores. Esta cuestión de si, por ejemplo, hay cosas que algunas veces sorprenden. Felipe II, por ejemplo, con la España, pues imaginaos, ¿no? El control de Felipe II, Carlos I, Felipe II, la religión, etcétera, etcétera, pues parece que era un rey, pues yo que sé, restrictivo. Bueno, pues muchas de las cosas, el erasmismo estaba prohibido en España, ¿no? Es decir, los libros de Erasmo no se podían leer. Cervantes tiene muchos rasgos erasmistas, porque tuvo un profesor que fue Juan López de Hoyos, que era erasmista. De ahí lo del elogio a la locura. Quizá un loco como Don Quijote, bueno, si habéis leído el Quijote veréis que en algunas veces lo detienen y tal, y bueno, como está loco, pues aparece también el cura, o dice, a ver, si es que como está loco. Pero bueno, eso le permitía a él decir lo que quería y hacer lo que quería. En muchos momentos de este hombre con más de 50 años, que de repente dice, bueno, ahora voy a vivir, ¿no? Después de... Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, lo curioso de Felipe II es que lo que publicaba él, porque era un rey bastante protector de las artes, o mandaba a publicar en los Países Bajos cosas que en España no se publicaban. Y gran parte de la producción editorial en el siglo XVII se hacía fuera de España. Porque España somos pocos en general, poco comerciantes, ¿no? El mismo Quijote, los libros van unidos al comercio, que esa es una de las cosas que ya podemos ir enganchando con la bibliofilia, van unidos al comercio, y eso lo tienen claro, esto del comercio en otros países. Nosotros, como somos un poco hidalgos, como aquel del Lazarillo, que el pobre Lazarillo, muerto de hambre, tenía que darle de comer, ¿no? Pues entonces el comercio nunca nos ha gustado, es el mundo anglosajón, y justamente con la reforma, porque la idea, a nosotros como no nos podemos salvar en el último momento por un acto de arrepentimiento, pues, y los protestantes no, porque se supone que hay predestinación. Ellos consideran que si durante la vida tienes éxito en la vida terrenal, pues es que estás predestinado para salvarte. Nosotros los católicos, bueno, digo nosotros, que yo soy poco católico, pero bueno, nosotros los católicos no. Entonces eso hace que
no tengamos esa lucha por el comercio que había en otros países a partir de la Reforma Protestante, por ejemplo en el mundo anglosajón. Y de ahí que generalmente los países católicos seamos, el sur de Europa, menos ricos que otros países, aparte de Venecia, que Venecia sí que era un comerciante, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas van influyendo en toda esta producción de la historia que ha hecho, que ha contado él sobre los libros, pero bueno, yo es que no quiero enrollarme más, quería centrar la bibliofilia. También por el nombre o el título de la mesa redonda, yo no sé si va un poco encaminada a cuando se transgrede, es decir, o cuando alguien, aparte de ese amor a los libros, que es comprensible y es saludable, claro, pues bueno, pues ahí comete, bueno, pues actos delictivos, o por robo, por sustracción, o como se le quiera llamar, como ocurrió aquí no sé si ese es el motivo más concreto de esta mesa, ¿no? Entonces, bueno, si queréis preguntar, o yo ya, para no enrollarme mucho, y si queréis, pues podemos contar incluso casos porque no son en Santiago, los robos. Doulle a palabra agora ao xuiz Vázquez Taín para que nos expoña a súa visión da bibliofilia. Sobre todo, moitas gracias por me ter chamado aquí. Se estuviéramos na época do libro, diría que, como facemos en Xusticia, dar por reproducido o que dixeron os anteriores, pero agora na época digital podemos copiar e pegar, entonces se o que está ali pode volver a pasar todo rápido, asumo todas as palabras que dixeron aquí, que esa é a diferencia que tiñamos antes a de agora. A palabra impresa, o que dixeron aquí, suscribo, a palabra impresa ao principio significaba a eternidade. Nas religións clásicas, sobre todo en Exipto, a xente quería deixar impreso o seu nome porque era o único xeito de que alguén, despois de morrer el, poidera chegar a entender ou chegar a coñecer que el existira. Vou ir mudando de idioma porque temos xente de fora. Eso, cando empezou a aparecer os libros non só significaron a eternidade da existencia propia, senón das ideas. Os libros o que fixeron foi que o que un sabía dunha cousa podía transmitila, podía permanecela e podía facer que alguén coñecera o que eu coñecín. É un pouco de transmisión de eternidade a través da palabra escrita. Non estou de acordo que o cero inventaran os meus hermanos. O cero inventouse para que os futbolistas poderan ter notas cando iban ao colexio, é o único xeito de... Dito isto, vamos a seguir. Esa idea de inmortalidad de los libros lo vemos mucho en las bibliotecas románicas. Para los que pisamos la biblioteca de la catedral, que de aquí a escasos 100 metros, uno revive la novela de Umberto Eco, pero en la realidad. Cuando uno entra a un edificio románico se da cuenta de que la biblioteca es el lugar más escondido. En cierto modo, nos dimos cuenta de que alguien tenía que ser de dentro, por la sencilla razón de que las cámaras de seguridad, las alarmas, no tenían el mismo valor que la propia estructura del edificio. Para llegar a la biblioteca había que saber llegar a la biblioteca. La Iglesia sabía que las ideas se transmitían a través de los libros. Hoy tenemos Facebook y entonces la estupidez se transmite a través del Facebook. Es decir, es una forma de propensión de aquello que no tiene más eternidad que los 20 segundos que tarden a aparecer otro hashtag, o no sé cómo se llama esto de... trending topic o algo así. En aquel momento era distinto. Es decir, si tú tienes una idea... Si tenías una ideología, tú te la transmitías, y solo se la transmitías a aquellos que estaban capacitados para saber. La Iglesia hacía que el libro solamente lo pudieran acceder a él los que estaban capacitados para saber. Para llegar aquí hay que pasar por dos laberintos que, si no sabes por dónde vas, das cuenta una puerta y dices, bueno, me vuelvo y aquí no está la biblioteca. Pues sabíamos que tenía que ser alguien de dentro. Con que no funcionaran las alarmas, solamente podía llegar al códice el que supiera cuál era el camino exacto para llegar al códice. Es más, teniendo unos planos de la catedral, nos llegamos a la biblioteca hasta que alguien nos dijo, no, es que esta escalera en los planos no sale, esta puerta en los planos no sale y además no lleva a ningún lado, hay que volver para atrás y aunque parezca una tontería, llegamos allí. Realmente es una forma en donde tú te empiezas a dar cuenta de que lo que trataba de hacer la Iglesia era de controlar las ideas. El libro, como libro, transmitía algo que ellos consideraban que era peligroso. El autor del Capitán Alatriste, que llevo medio intentando recordarle, y a mi edad, Pérez Reverte, dice, cuando le preguntan, ¿tiene usted ideología? No, no tengo ideología, tengo una biblioteca. Claro, una biblioteca es la libertad de pensar lo que uno a través de su propia lectura llega a la conclusión de...
Y eso solo se consigue a través de los libros. Por eso en un momento determinado los libros eran muy importantes, primero porque te llegaban a la eternidad, porque tus ideas llegaban a la eternidad y porque además el que llegaba al acceso del libro podía llegar a poder formarse su propia ideología, su propia cultura y su propio concepto. Por eso la Iglesia siempre trató de que las bibliotecas de los monasterios solamente tuviera acceso, dentro incluso de la propia comunidad eclesiástica, aquellos que ellos consideraban que estaban formados para poder tener acceso a los libros. Los libros, esa sensación de importancia, no solo porque incluso podían transmitir una ideología, podían transmitir placer, podían transmitir todo lo que nosotros hoy no nos hacemos una idea, era la importancia del arte, la importancia de todo aquello que pueda ser fetichista. Aquí vamos a tratar no solo la importancia del libro desde el punto de vista cultural, sino que me gustaría también tratarlo desde el punto de vista como objeto. Es decir, recuerdo una vez hace poco, y voy a ser muy breve, recuerdo hace poco una anécdota, estábamos tomando una declaración y estaban 3 abogados y me decían los 3 abogados, somos los únicos que hemos estado en 2 asuntos muy importantes, que es el robo del Beato de Liébana y el robo del Códice Calistino. El Beato de Liébana se robó por un encargo, porque un coleccionista privado que no está todavía identificado quería el folio 14, que no ha vuelto a recuperarse nunca, del Beato de Liébana. Y ha desaparecido, un cabalista. No se ha mencionado, pensé que se iba a mencionar, es decir, alguien encargó y pagó muchísimo dinero para que alguien robara el Beato de Liébana para arrancar el folio 14. El folio 14 se lo entregó al coleccionista que no ha sido identificado, y luego el Beato, como objeto ya artístico, se entregó a una persona distinta, que eso sí que están identificados. Por cierto, el autor del robo estuvo en una cárcel de Catecamins, en Cataluña, le dieron un permiso penitenciario, tuvo la inmensa amabilidad de mandar una postal desde Copacabana agradeciendo la hospitalidad de las cárceles españolas y diciendo que, como tenían que entender, pues prefería no volver por aquello de los gastos que podía suponer a la Hacienda Española en su manutención, y que disculparan, pero que prefería estar en... Somos así, hombre, tampoco hay que ser tan estrictos. No está el electricista por ahí dando tumbos. Bueno, pues esto, es decir, es una cosa que quizás ustedes no son capaces de apreciar en todo sentido, pero sí es cierto que el libro, aparte en su momento, cuando significaba el único método o el único camino para acceder a determinados conceptos, a determinadas cuestiones, pues tenía un valor intrínseco, todavía sigue existiendo como valor cabalístico. Una de las razones que barajábamos cuando se robó el códice es que no podía ser un robo por encargo, por el hecho de que existían copias que eran casi exactamente fidedignas. Entonces, que cualquier persona que quisiera hacer una cábala, pues tenía las copias de ahí, y luego descubrimos que son exactas, es decir, una cosa maravillosa. Pero vamos, lo descartamos al principio porque pensábamos que no podía ser por eso. Pero sí, realmente existe un mercado del libro medieval como algo muy bueno. De hecho, estaban aquí unos marchantes rusos ya ofreciendo 6 millones de euros. Lo digo por si alguien tiene interés, todavía está a mano, y tal, 6 millones de euros por el libro en sí mismo como obra de arte. Realmente es maravilloso. Los que tuvimos la oportunidad de estar allí en la recuperación, recuerdo que cuando cogimos el libro enseguida lo empezamos a mirar y queríamos saber si era el original, no era el original, o simplemente no lo habían muerto a dar con queso, y nadie se atrevía a verlo porque decían, abrirlo, porque decían, a ver si lo vamos a tocar y lo vamos a estropear. Realmente el libro como objeto de deseo, en algunas cuestiones, en algunos ejemplos, como este caso, que es cultural, maravillosamente cultural, pues es algo que está muy vivo. Desde el punto de vista cultural, no voy a competir con mis compañeros de mesa porque es algo magnífico lo que nos han dicho, y que no puedo hacer más que mío, y agradecerles la maravillosa discurso que nos han dicho. Desde el punto de vista jurídico, les voy a decir que tuvimos muchísimos problemas. El robo del Códice Calistino es un hurto que está castigado como si uno va ahí enfrente y se lleva un souvenir de la Catedral de Santiago. Es así. Jurídicamente es un desastre. Es un desastre. Cuando pedimos a Alemania colaboración, nos dijeron que los objetos religiosos en Alemania no tienen valor y por lo tanto el códice, dado que se trataba de un libro religioso, que no era delito. En Suiza nos dijeron que no tenía valor económico y por lo tanto no podían colaborar con nosotros, y como eso muchísimas cosas. Creo que falta, y no solo en el aspecto de los libros, falta en muchos otros aspectos, una concienciación universal de lo que es la cultura que hemos heredado y que queremos transmitir. Está muy bien el Facebook, me parece muy bien, y que también se defienda, no estoy en contra de,
pero sí que me gustaría que aquello que sea escrito por alguien y que ha permanecido porque puede tener algún valor para alguien, pues se proteja de algún tipo de manera. Realmente no tenemos nuestro patrimonio ni siquiera el cultural, ni el arquitectónico, ni ningún otro protegido, y desde el punto de vista jurídico es muy difícil investigar eso, porque cuando nos queríamos adoptar cualquier tipo de medida, como una entrada de registro, una intervención telefónica o eso, nos veíamos muy limitados, dado que se trataba de un hurto. Es decir, si yo les digo a ustedes que le voy a pinchar el teléfono porque han robado un llavero de cualquiera de las tiendas de aquí y me dirán que eso es una animalada, pues jurídicamente un libro, aunque tiene un incremento de protección, no llega al incremento suficiente como para poder decir, señores, esto es un tema serio y nos lo vamos a proteger. Quizás a lo mejor porque, si para el legislador no es porque tampoco para la sociedad es interesante la protección de nuestros libros, pero sí me gustaría que lo fuera. Cuando estuve con este asunto, y ya con esto acabo, tuve la oportunidad de hablar con gente que me decían que era envidiable la maravillosa colección que tiene la Catedral de Santiago, y tuve la oportunidad de verla y es realmente envidiable la cantidad de libros que hay ahí, que es absolutamente, es un sueño poder acceder ahí. Dense cuenta, para que se hagan una idea, hay libros de canto y de música de la catedral que hacen falta 4 personas para mover cada libro. Lo digo porque los tuvimos que mover para registrarlos. Hay documentos que están inventariados pero sin estudiar, de los siglos que se llaman oscuros, porque se dice que no están escritos, entre los siglos 6, 7 y 8 de España, que dicen que no hay, y ahí hay algunos documentos que todavía no han sido objeto de estudio. Es un poco el poder asomarse al vértigo de la eternidad y decir, lo he visto y he tocado eso. Yo creo que lo que queda escrito, y yo pensé que veníamos a hablar de mi libro, pero bueno, ya que me habéis venido a decir por esto, pues hablaremos de esto. Ya lo que queda escrito, cuando realmente tiene trascendencia o tiene significación, tiene pervivencia y permanece. Lo que hoy tenemos de las nuevas tecnologías, del inmediato conocimiento y todo eso, yo creo que es confuso, es decir, no permanece, no deja pozo. Y en cambio los libros sí que dejan pozo, y yo creo que quizás tengamos que empezar a concienciarnos de que el libro para mucha gente tiene un valor, y quizás debería empezar a tener un valor para todos. Y empezamos, si queréis, Bueno, fixemos un plantexamento formal, conceptual, histórico e literario. Queda aberto a presentación ética fronte ao libro e a paixón que suscita. Eu recollo a lúa que me acaba de lanzar o xuiz e volvo ao roubo da Biblioteca Girolamini da que falei antes, que deu lugar a un libro de Dona León, e quero lle preguntar como, a marxe do roubo do códice, da instrucción do caso, da investigación, etc., da que supoño que despois os nosos asistentes farán preguntas, senón eu teño tamén algunha delas. Quero lle preguntar como se concilia dunha maneira ética, e enténdase ética no sentido máis aberto, a instrucción dun caso e a presentación dun libro arredor dese caso, aínda que sexa todo metaliterario, ficticio, etc. Vexo que non levo o meu libro, unha pena. No, sí. Vamos a ver, el libro, como persona que le gusta muchísimo el fenómeno Xacobeo, para mí el fenómeno Xacobeo, yo creo que la ciudad de Santiago me da pena, porque es una ciudad como para superar por historias 20.000 veces a cualquier ciudad europea. Tú vas por Europa y en ninguna ciudad encuentras tantas historias y tantas leyendas como en Santiago. Hay 20.000 leyendas, 20.000 historias. Esta es una ciudad llena de sombras, llena de luces, llena de mitos y de leyendas, y me da muchísima pena. El año pasado se cumplieron 1200 años de haber descubierto una tumba o un pequeño templo o algo parecido aquí, que sabe Dios lo que era, pero que lo tiene cualquier otra ciudad y se monta un pifostio, vamos, es increíble. Y aquí simplemente pues nos dedicamos a llorar por lo triste que es todo esto. Yo el libro no lo escribí, es decir, hay una parte que quizás a lo mejor no debía haber hecho, que es intentar hacer una novela policíaca de algo inventado que no tiene nada que ver con el Chispas, porque es para llorar. Es decir, hombre, a mí me parecería muy triste que lo único que se quedara de la historia de todo esto pues es la historia del imputado, con que porque es muy interesante, pues quedó en nada. Lo que quería era aprovechar una oportunidad de escribir un libro para intentar contar un poco algo que yo creo que todos los gallegos desconocemos, que es un poco cómo se descubrió la tumba de Santiago, otra visión
de la toma de Santiago. Y era un intento de dejar por escrito algo que me costó mucho tiempo recopilar y bajar a la cripta y bajar por ahí de una serie de datos que no están al alcance de todos. Aquí, pues, la historia de López Ferreiro y de todo esto se pasa el mito, pero la verdadera documentación de López Ferreiro pues no se ha trascendido mucho y alguna cuestión. Entonces, yo creo que al revés. Yo después de todo lo que pasé por ahí, lo que intenté es, lo que conocí por la instrucción era borrarlo, a ver si la gente dejaba leer el pronto, y empezaba a leer un libro que dijera un poco, pues mira, después de toda esta tontería de si se acostaban o no se acostaban, si era por pasión o era por deseo, pues era un poco por decir, vamos a quedarnos con la historia de Santiago, que es una ciudad maravillosa y que es una ciudad que en cada rincón esconde algo como para llenar toda una biblioteca, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ese motivo, escribí el libro, es decir, por transmitir aquello que yo había conocido de abajo y que a mí me sorprendió y me gustó muchísimo. Pero vamos, no trataba de contar la historia, esa no, No, digo... Nese sentido, sabe que se suscitou unha polémica arredor do libro, non tanto se cadra polo contido, sino polo momento no que se escribiu. Sí, pero hoy tamén tengo polémicas e yo es que al final pues ya estoy por dejar que corran y, oye, mira, que has matado a alguien, vete para casa, no vaya a ser que se monte una polémica y entonces vamos a dejar que todo el mundo... Si es por eso... No, a ver, el problema que tenemos es que, lo decíamos antes, ¿no? Es decir, lo decían aquí, hubo un tiempo en que escribir un libro era algo maravilloso, ¿no? Y ahora ya si escribes un libro depende de por qué o para qué. Y entonces al final es cuando a lo mejor te estás planteando si realmente estamos ya teniendo un concepto del oportunismo quizás un pouco... Eso tamén forma parte das fronteiras da paixón bibliofílica, non? Os entendementos das... E se lo pregunten a Pilar Urbano. Exacto. Abro o turno de palabras se algún ten algunha pregunta que facer, se non sigo eu. Ha habido guerras por un libro en el sentido de bibliofilia? Hombre, sí, hay un libro que se publicó hace poco en castellano, un libro que es... El título del libro se llama El libro maldito. Este libro se descubrió en el siglo XVI y es del historiador romano Tácito y se titula en latín de origine et cito Germanorum, ¿no? Normalmente se conoce como la Germania de Tácito, ¿no? El autor que cuenta cómo se descubrió este libro, de que había un único ejemplar en Europa, dice que hubiese sido mejor que no se hubiese descubierto nunca. Porque claro, Tácito es un senador romano que dice que los germanos son un pueblo puro porque se mantienen su lengua y sus costumbres desde sus orígenes, ¿no? Son superiores a los romanos, que están corrompidos por la riqueza, y hace una descripción de los germanos como un pueblo superior. La aparición de ese libro a partir del siglo XVI, ese libro es fundamental en la historia del nacionalismo alemán, y ese libro desemboca directamente, no desemboca el libro, pobre Tácito y pobres germanos, ese libro es un icono del nazismo. Es decir, es que hay que tener una suerte, con perdón si me permite, de cojones. Que un historiador romano te diga que tu pueblo, los germanos, son el único pueblo puro de Europa que moralmente son superiores, que son disciplinados, valientes, etcétera, etcétera, y superiores al pueblo más civilizado de ese momento. Hay un único ejemplar. Cuando se edita ese libro, pasa a editarse en papel, es un libro importantísimo, pero claro, en cierto modo es un libro que es un fundamento maravilloso del racismo alemán, ¿no? Si ya los romanos dicen que somos nosotros superiores, que si los romanos lo dicen tendrán razón, ¿no? Claro que hay guerras por los libros, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? La primera guerra entre dos potencias es por droga. La guerra del opio entre China e Inglaterra. No, pues si no, vale más la droga que eso sí que es bibliofilia. Eso es una filia más peligrosa. Hombre, yo, el LSD. Enlazando un poco con lo anterior y con lo que cuenta el juez de Santiago, quería contar una pequeña anécdota, ¿no? Un bibliófilo muy perverso fue Felipe II, que era menos siniestro de lo que parecía, más inteligente de lo que parecía. Sus contemporáneos le llamaban el rey papelero, porque era el rey papelero porque quería controlar todo y leerlo todo en los papeles y racionalizar la administración. Bueno, Felipe II coleccionó muchas cosas. Cuadros del Bosco y de los pintores flamencos, tienen de una de las mejores colecciones de pintura de Europa. Códices griegos y códices latinos, que en la biblioteca del Escorial hay una impresionante biblioteca de códices que solo los leían los eruditos, libros y reliquias a miles. Bueno, Felipe II le encargó a Ambrosio de Morales, un viajero que recorriera toda España para robar reliquias. Y hay miles en el Escorial. Ambrosio de Morales recorrió toda Galicia, hay una descripción preciosa de Galicia y de Santiago. Ambrosio de Morales dice que cuando llega a Santiago,
que el Cabildo de la Catedral de Santiago es el único cabildo que conoce, que está compuesto de unos canónigos absolutamente, no analfabetos, pero profundamente incultos y que lo único que les interesa es el dinero. El dinero. Esto es muy curioso, esto es en el siglo XVI, pero yo quiero enlazar con otra anécdota muy bonita que cuenta George Burroughs en su libro La Biblia en España. Este Burroughs es un señor que tradujo el Nuevo Testamento al castellano y al romaní, a la lengua de los gitanos, y se recorrió España en una mula vendiéndolo. Tuvo que pedir permiso en Madrid al ministerio para poderlo vender. Cuando llegaba con el Nuevo Testamento, los párrocos lo ponían a caer de un burro, porque el catolicismo lo que hizo fue prohibir la lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solo se podían leer en latín y te daba la píldora al cura en misa, mientras que Lutero permitía la lectura libre. No es que, primero, te lo ponía en alemán y decía, léelo tú y interprétalo como te dé la gana. Y cuando se hace la Biblia King James se dice, aquí la tienes en inglés, léela y si Dios te inspira, vale. Mientras que en el cristianismo el cura en el púlpito dice, trocito del día, epístola a los Corintios, de aquí a aquí, y ahora os la voy a explicar. Bueno, este hombre, que el libro es genial porque describe toda España a pie, llega a Santiago. Y en Santiago le dicen la leyenda de que hay un tesoro escondido, no un libro, un tesoro de oro riquísimo en San Roque, en la iglesia de San Roque. Entonces él pide permiso para ir a la iglesia de San Roque y el cabildo se lo niega. Hasta que convence a un canónigo, él viene 2 veces y la segunda vez el canónigo le dice, bueno, te lo permitimos si vamos a medias. Organiza una maravillosa procesión desde el Obradoiro hasta San Roque para encontrar el maravilloso tesoro de oro. Una procesión que describe él, es una escena genial. Llegan a San Roque, levantan la iglesia y lo que había era cadáveres y un hedor horroroso y no había ningún tesoro. En cierto modo, esta es una anécdota que refleja muy bien un poco lo que es España y por qué en España era tan perjudicial leer, ni siquiera leer el Nuevo Testamento, es que no se podía leer nada. Por eso este alcalde de la montaña de Lugo dice que empiezan leyendo y luego quieren una cama. Es que ese es el problema y por eso la historia de España, en ese sentido, de toda España, ¿no?, es tan triste. Es triste, pero mira, el arzobispo Gelmírez impuso por primera vez que por lo menos los canónigos supieran leer, porque antes muchos de los canónigos de aquí ni siquiera sabían leer. Es decir, para ser obispo, San Martiño de Dumio impuso también que los que fueran obispo por lo menos supieran leer. La verdad es que hoy parece que es una cosa muy normal, ¿no? Pero bueno, pero no, es que fue algo... leer no sabía nadie en Europa tampoco. Es decir, leer no leía nadie, no es una cosa tan extraña. Es decir, y en España y en toda Europa. Es decir, que bueno, que siempre los libros, o sea, no podemos, yo creo, centrarnos en que era restringido, claro. Si es que leer no sabía prácticamente nadie. Y eran muy pocos elegidos, y dentro del clero tampoco. Es decir, que bueno, los nobles tampoco le prestaban demasiada atención, quitando excepciones como Alfonso X y tal. Y, o sea que bueno, que eso no es una cosa rara, ¿no? Pero vamos, yo no sé si centrar en esto de más de la bibliofilia, porque y por abrir un poco aunque ya sé que estamos en Santiago y que aquí robaron un códice, pero que estos robos son muy frecuentes, bueno, muy frecuentes, tampoco demasiado. Yo creo que es un problema no solo español, aunque yo creo que en España especialmente, porque hay bibliotecas que cuando se consulta un libro de esas características, en este caso no fue, lo digo por los robos que hubo en la Biblioteca Nacional, te ponen a un prosegur detrás. O sea, no hay posibilidad de que cortes una hoja. Y sin embargo, ahora si queréis os lo cuento, pues si no ha sido relativamente reciente, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de conservación del patrimonio evidente en España, no solamente en libros, en todo. Entonces, claro, es inaudito. Es verdad que en el siglo XX ha habido robos en bibliotecas importantes en todo el mundo, en Boston, hace ya tiempo, no recientemente, porque con los medios que hay ahora, en estos sitios es imposible prácticamente robar nada. Italia, España, Grecia, tal. Entonces, en Boston, en Harvard, en Nueva York, pero ahora es un poco... si uno quiere, es imposible que te lo roben. En el caso de aquí de Santiago era el electricista, ¿no? O sea, claro, accedía, tenía llaves. Bueno, quien fuera, quiero decir que era alguien, siempre es alguien cercano. Siempre es alguien cercano o es alguien que... Siempre es cercano, siempre, como comentaba antes, es el mayordomo como en la nueva policíaca, siempre. Y claro, como muchos de los libros, aparte de bibliotecas públicas o estatales, Nacional, el Ateneo de Madrid, que tiene la segunda mejor biblioteca de España después de la Nacional, ahora hay muchas bibliotecas, porque con la democracia y las comunidades autónomas y tal, todas las comunidades han querido reforzar sus bibliotecas. Hubo una época esplendorosa
que hay también de la bibliofilia, de comprar libros y libro antiguo. Entonces se dedicaba grandes partidas del presupuesto a comprar libros antiguos, generalmente de su zona o impresos en su comunidad, y también pues libros de más amplio espectro, de universales o de toda España, etcétera, etcétera. Y ahora precisamente una de las crisis del libro en cuanto al libro antiguo es que el mejor cliente es las bibliotecas oficiales, sean estatales, comunitarias o de ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay... a ver, los ejemplos, es frecuente, por ejemplo en Madrid, que claro, es una ciudad grande, hay mucho ministerio, mucho tal, no era raro ver en contenedores cuando se hacía una obra los libros, ojo, en pergamino, como decían los terneros, tirados en el contenedor. Pero esto, hombre, ahora no, pero hace 30 años no era difícil verlo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que está en la Plaza Mayor, la obra se hizo por el patio de dentro, que es donde está la biblioteca, y allí estaban los obreros y entraban con relativa facilidad, podías entrar fácilmente y poderte llevar lo que quisieras. Es decir, que hay una desidia o una poca... yo qué sé, conciencia de lo que tenemos, ¿no? En el año 71, en Estella, estas denuncias que hace la gente, en Estella estaban todos los protocolos judiciales, con toda la historia judicial, que la historia judicial es un poco la historia de la ciudad, en este caso de Navarra, ¿no? Y estaban porque hice una obra, los metieron en un sótano lleno de humedad, hacinados, llenos de moho, y allí estaban, y allí se estropearon. Entonces, claro, esto fue en el año 71, que tampoco hace tanto tiempo. Es decir, que esa desidia es lo que a mí me sorprende. Hace poco, bueno, el caso más sonado fue cuando Rosa Regás fue directora de la Nacional, ¿os acordáis, no? Y bueno, pues Rosa Regás, a ver, muy maja ella y escritora y tal, pero yo creo que en una biblioteca, y más en una nacional, tiene que estar un técnico de director, o sea, alguien que sepa lo que es una biblioteca, y más del calibre de la Nacional. Entonces Rosa Regás, bueno, pues tenía una idea de este buenismo mal interpretado, puertas abiertas. No, hombre, la Biblioteca Nacional no puede ser de puertas abiertas, las salas Cervantes no puede ser de puertas abiertas, ni aunque seas investigador, creo yo. Tienes que justificar de una manera muy clara, que necesitas ver ese libro. Y estoy hablando de la Comografía de Ptolomeo, de 1480, que el uruguayo que eres español y uruguayo, pues se llevaba... En la Biblioteca Nacional ha habido ya muchos robos así. Antes del año 81 también hubo, y se cogían ¿sabéis lo que es una Gillette? De las antiguas maquinillas de afeitar. La tenía pegada en el banco. Normalmente un investigador tiene siempre su mesita. La ponía aquí debajo y con la Gillette, los libros, esta Comografía de Ptolomeo de 1480 claro, está hecho, es impreso, es grabado y está coloreado a mano, los atlas, ¿no? Entonces, los libros van con las páginas son grandes, un pliego grande, y luego se hace encuadernar con una escartibana, que se llama, que es un papelito que le pegas. Con lo cual, si yo abro el libro y hago así, y cojo la Gillette, cortas enseguida, es muy fácil. Te llevas las dos hojas, ¿entendéis? Las dos hojas, cortas la escartibana, no afecta y te lo llevas. Se lo llevan en el abrigo o enrollados en la pierna. Entonces, este uruguayo se llevó... desaparecieron 19, pero esto ha sido en el 2006 o 2008. Entonces, claro, uno alucina y dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que en la sala Cervantes un tío se pueda llevar 19 mapas que luego han recorrido el mundo, porque aparecieron hasta en Australia, se subastaron en salas de subastas, en Sotheby's, en Christie's, aparecieron en la librería de Buenos Aires también un par de ellos, luego se han ido recuperando. Y bueno, luego eso provocó un enfrentamiento entre Rosa Regás y el ministro y tal, y esto ha sido hace poco. Entonces esa falta de cuidado, porque yo creo que es muy sencillo, tú pones una cámara cenital encima del tal y el tío no te puede robar ni llevarse nada, y que grabe. Y en su defecto, es que este hombre, bueno, por aquí tengo la fecha, estuvo varios años visitando la Biblioteca Nacional y llevándose mapas, y en ese tiempo no se dan cuenta de que falta. Es decir, cuando yo cojo ese libro y lo ojeo, ¿nadie lo revisa? Pues no, es así. Entonces uno se echa las manos en la cabeza y dice, pero ¿esto cómo es posible? Pues así es. Afortunadamente se recuperaron algunos, alguno queda por ahí perdido todavía, pero es una cosa incomprensible. Yo creo que, aparte de que, como decía al principio,
hay que justificar mucho que uno necesita ver una cosmografía de Ptolomeo de 1480 para hacer una investigación. Oye, porque hay un facsímil que se puede... Es decir, hay que justificarlo porque cualquiera no puede entrar en la sala Cervantes y bueno, ahora ya, claro, han tomado más medidas porque esto... Entonces esto es muy frecuente. En el año 81 también lo mismo. Dicen que llevaba un cúter, el uruguayo, un cúter que escondía debajo del tal. Y el del año 81 fue... un tal, este hombre, tengo por aquí el nombre, a ver, porque es que, joder, esto es sí, Javier Real Rolania. Bueno, este Javier Real Rolania ya estuvo encausado en el año 81 por llevarse mapas de la Biblioteca Nacional, es decir, se sabía. Bueno, pues en la Biblioteca Conciliar de Cuenca, o sea que no solamente es en Santiago de Compostela. Nada, lo que es que ya tenía el carnet hecho, entonces sí, ya se había hecho el carnet y ya era sí, que tenía carnet de investigador, ¿no? No es muy complicado, todo bien. En la biblioteca del Seminario Conciliar de Cuenca se estuvieron robando durante 15 años libros, como 700 y pico, entre ellos incunables. Entonces, bueno, otra cosa igual. Aquí había un archivero que se llamaba Clementino Sanz y Díaz, que entre 1968 y 1981 se llevó 708 libros y 37 manuscritos. Era el archivero. Pues este tío siguió ahí. No, después de esto es 1981, yo hablo de después. Entonces, sí, es increíble. Bueno, casualmente, dime. Entre esa que nos explicas y la de Siria o vacío legal y plan de tratarlo todo como un hurto, ¿no está comentando? Bueno, esa es otra, él sabrá, pero ahora te cuento, sí, lo del hurto. Mira, os acabo de contar esto y luego sí. Este archivero y la Biblioteca del Seminario Conciliar de Cuenca, durante 15 años desaparecieron libros. Casualmente, nadie se parecía que se enterara. Muere el bibliotecario, que era un párroco, que además de otra iglesia, pero era el bibliotecario del seminario, y casualmente el grupo de la Guardia Civil de Patrimonio, pues en esta rutinaria, parece ser que rutinaria, van y ven que allí, joder, que hay huecos. Entonces tiran de las fichas y dicen, joder, y empiezan a salir, pues eso, se recuperaron 249 libros y 19 incunables, creo. Bueno, total, que empiecen a investigar. Y entonces Rolania, que os decía, que ya había sido, hasta el 81, ya lo habían detenido por robar mapas en la Biblioteca Nacional, parece ser que el bibliotecario le pasaba los libros a Rolania, que borraba los sellos. El sello estaba en la página 1, la portada, en la 21 y en la 121, el sello de la biblioteca. Algunos aparecieron cortados, burdamente. Muchos libros aparecen así, Tú vas a comprar libros y tienen un agujero y dices, bueno, ¿de dónde es el sello? No lo sé. ¿Qué termita más? Vamos. Sí, una termita que es como... Sí. Entonces, durante 15 años estuvo Rolania llevando los libros a Subastas Durán, a la calle Serrano en Madrid, y allí los dejaba y se subastaron. ¿Quién los ha comprado? Todo el mundo. Libreros, clientes, la Biblioteca Nacional, todo el mundo. Y entonces, cuando el grupo de la Guardia Civil, claro, van a Durán y claro, está quien ha comprado esos libros en subasta, legalmente, absolutamente. Y entonces se requisan los libros, se pide la Guardia Civil. Bueno, hay gente que dice, pues ya no lo tengo, lo vendí y tal, y muchos se devuelven. Por ejemplo, yo en aquella época como estaba en la Junta del Gremio y tal, pues bueno, contactaba un abogado que tenemos, se nombró un procurador, no, ¿cómo se llama el procurador, no? Para que se personase en el juicio y defender de alguna manera. Entonces decidieron la mayoría de los libreros devolver los libros que habían comprado, insisto, legalmente, en la subasta Durán, y ya está. Luego bueno, el tío borraba los sellos. Había algunos que estaban cortados burdamente que seguramente no los cortaba él, los cortaría el bibliotecario, pero él los borraba muy bien, no se notaba. Normalmente cuando uno quita un sello, que se puede hacer con limón, algún ácido, queda una marca y se nota que se ha borrado el sello. Pues el tío debía tener una práctica, lo hacía tan bien que no se notaba. Solamente la Guardia Civil detectaba los sellos, porque además se sabía que ellos numeraban en 1, 21, 121, si es que el libro era más largo, y entonces iban a esa página y con medios
pues yo qué sé, electrónicos, no sé qué, detectaban que ahí había sido borrado un sello, ¿no? Por eso los libros, cuando se recuperaban, se podía ver si eran o no eran, porque claro, la gente piensa que a lo mejor tiene un libro antiguo que es único, y hay cientos de ellos, de muchos de esos ejemplares, ¿no? Luego, al final, hubo algunos, sobre todo algún bibliófilo que se había gastado mucho dinero, y cuando digo mucho dinero digo millones durante esos 15 años, y entonces, bueno, pues no sé cómo habrá quedado la cosa, pero él no quiso entregarlos y litigó. Este hombre murió y estaba por lo penal, y al morir, pues lo penal no, es así, desaparece y pasa a lo civil. Entonces la juez, era una mujer, la juez, lo en principio es devolver los libros a sus dueños, que son pues los clientes, libreros, etcétera y tal, pero dejaba 2 meses de margen por si el Seminario Conciliar de Cuenca pues ponía otra demanda, o como se quiera que se llame, que efectivamente hizo, claro, y entonces ya iba contra cada cliente que compró esos libros en Durán, o sea, imaginaos. Solución, la mayoría entregó los libros y algunos litigaron, y yo creo que está todavía un poco eso ahí. Entonces, bueno, Subastas Durán queda exenta de todo, porque ellos son un mero intermediario que cobran un tanto por ciento al comprador, al vendedor y al comprador, cosa que es un poco, porque bueno, ellos durante 15 años de alguna manera podían, digamos, sospechar, entre comillas, que un tío llevara tanto libro de tanta calidad durante 15 años, pero bueno. Yo creo que de esto tenemos que sacar 2 conclusiones muy importantes. La primera es, con 700 libros seguir el rastro lo hace cualquiera, con uno solo ya es más complicado, ese juez tuvo que ser, ahí es que hostia, solo a uno eso tuvo que ser algo maravilloso. Lo segundo es que, a ver, a raíz de ese asunto tuvimos la oportunidad de que me explicaran un poco cómo funciona esto. Tuve en internet las subastas en tiempo real. En estos momentos se está haciendo en Córdoba una excavación que todavía se está llevando y durará los próximos 10 años por lo que calculan. Y muchos de los frisos de las columnas que se están encontrando se subastan antes de que los desentierren. Antes de que los inventaríe el Patrimonio Nacional, ya dicen, vamos a ver, van a sacarse 2, 3, 4. Bueno, vamos, antes de que inventaríen los 4 y los registren, ya vamos a vender 2 y a ver si los robamos y todo eso. Realmente el comercio internacional de obras de arte es una maravilla, es decir, para que alguien encargue el robo del Beato de Liébana es porque sabe que en España, en contra de lo que parece, tenemos un patrimonio a lo mejor muy superior. Sí, es que tenemos un patrimonio... No, yo creo que no es el segundo en Europa porque, a ver, cuando empiezas a ver todo esto, al final, ¿qué ocurre? Tenemos que darnos cuenta de, a ver, ¿cómo se descubre el tesoro de San Benito? Joder, pues que los del pueblo iban allá al monte, sacaban unas piezas de oro y de vez en cuando les iban vendiendo, hasta que de repente uno del joyero del pueblo le dijo, oye, que esto vale la leche. Y se reúnen los del pueblo y dicen, hombre, a ver, en vez de venderlas por separado, vamos a venderlas todas juntas. Y entonces aparece uno de los tesoros fenicios más importantes de España. ¿Pero por qué? Porque si no cuenta que valía, que si no era, vamos al monte y tenemos la seguridad social ahí. Es decir, tienes un enfermo en casa, vamos al monte, pagar... Aquí cortábamos pinos, ¿no? Es decir, estamos hablando antes del 68, cuando no había seguridad social. Nosotros no tenemos el concepto de lo que nosotros, el patrimonio que tenemos, claro. Eso sí, en obra de arte, que simplemente te la pones allí, es decir, pones el friso, pones la escultura, pones el San Benito, pones el perro de Escayola, pones lo que quieras, te queda mirando para está muy bien. Eso súmale la magia que tiene, el enigma que tiene coger un libro medieval. Es que no solo el concepto o lo que tenga, es que además es la transmisión de ideas que te da la sensación de que realmente encierra pues siempre se identificó un poco la filosofía de la vida o la clave de la vida con el libro. Yo he tenido la oportunidad de ver el tombo A, el tombo B o algunas cosas, y hay veces en que te da la sensación de que transmite la idea de una eternidad que solamente como una especie de magia que hay que verlo. Es decir, el libro, no sé si es que yo soy fetichista con los libros, bueno, en pequeño con el interview y cosas así, pero luego ya fui madurando. A mí realmente un libro me transmite un respeto que yo te digo, en el códice no fui capaz de simplemente pues dedicarme a pasar las páginas de ese pergamino, porque me daba la sensación de que tocando aquello estaba profanando algo que para mí era muy, muy importante. Bueno, sobre eso, si me permites, creo recordar que cuando fue el robo del códice salió publicado en el correo las condiciones en que se guardaba el libro, ¿no? Es el libro que, como tú dices, claro, tenía depositario de tantos valores simbólicos y afectivos. Y el libro, creo recordar, que se guardaba en una caja de hierro, en una caja fuerte que tenía 100 años de antigüedad, que era de hierro y estaba oxidada, descansaba sobre una almohada hecha por las monjitas de no sé dónde, pero que esa almohada de plumas probablemente estaba llena de ácaros, y que estaba cubierta por arriba con un pañuelito bordado a mano por las monjitas de otro lugar. Es decir, la manera en cómo se conservaba este códice depositario de tantos valores simbólicos era en una caja oxidada y sobre un cojín de ácaros y cubierto sobre un paño.
ningunas medidas ni que controlasen la temperatura, ni la luminiscencia, ni la humedad. Y por otro lado tampoco estaba exactamente en una biblioteca el libro, ¿no? Estaba en un despacho y tal. Lo digo porque, claro, a veces todos, yo el primero, nos llenamos la boca hablando del profundo significado que los libros tienen para nosotros y para nuestra cultura, pero luego los casos esos que Fernando describía de hace 30 años, yo puedo decir que el año pasado fui testigo en la Rúa Nova, cuando fue el cierre de las oficinas del país, tiraron a la calle cientos de libros, o sea, tiraron cientos de libros, fueron depositados una noche en la calle y eran cientos de libros ilustrados en colores, unos libros fantásticos, yo mismo me llevé muchísimos para mi casa. Pero bueno, sobre cómo se conserva. Pero lo que he dicho de Regás es del 2008, no hace 30 años, que es que... ¿A dónde apunto es eso, esa paradoja, que es aquello de lo que presuntamente es el depositario de los valores simbólicos más importantes de nuestra cultura, luego lo que es a la hora de verdad se guardan y se trata de otra manera distinta. Y creo que un poco, de mi punto de vista, un poco pasa eso todo en torno al libro. Creo que todo lo que tiene que ver con el libro siempre son grandilocuencias. El poder, que son verdad, todo lo que ha dicho el profesor Bermejo de un rato, magníficamente resumido, todo eso es así. Es que me gustaría preguntar, pero por otro lado, ¿hace falta tener acceso al original para hacer un estudio de un libro? Sí, a ver, en algunas obras sí. Depende de qué, sí. Te pongo dos ejemplos. Los incunables. No, si es el original de la lógica de Hegel, sí. ¿Por qué? Porque tiene tachaduras, correcciones, claro. Y ves cómo Hegel está pensando. Quería poner yo dos ejemplos. Bueno, pero eso se puede reproducir, O sea, bueno, sí se puede, por supuesto, pero... Lo que pasa es que hay en los incunables es muy complicado. A ver, los incunables no se sabe muchas veces el impresor y se sabe por el tamaño de... Claro, porque las letras cuando hacen los moldes son iguales, entonces el tamaño de letra... de todo el abecedario, interlíneas y tal, estudiando todo eso, midiendo y tal, claro, puede haber, tendría que ser muy perfecto para que fuera igual la fotocopia que el original. Entonces, para identificar un impresor efectivamente a ciencia cierta por un experto, pero claro, estos expertos son 4, o sea que en España hay una mujer, Mercedes Valladares, creo que es de Mercedes Valladares, me parece. Y hay algunos, pero claro, esta no va a robar, es decir, son muy pocos. Lo que no puede ser es que cualquiera, que por muy investigador que sea, acceda. Es que estamos hablando de un Atlas de Ptolomeo de 1480, es que no es ninguna broma. ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. No, yo me refería a los manuscritos. Vamos a ver, os voy a contar dos anécdotas. Sí, una es esta. Einstein, que era bastante simpático en muchos aspectos, tiró todos los originales de sus artículos de 1905, que los debió escribir con un lápiz o una pluma estilográfica. Cuando ya era muy famoso, pues un coleccionista en Estados Unidos quiso comprar los originales. Einstein le dijo a la secretaria, me dictas el artículo, lo copió y vendió el original por una fortuna, porque eran los artículos de Einstein el original. Entonces eso sí que tiene un valor de fetiche, ¿no? Cuando Heidegger escribió El ser y el tiempo, estaba seguro de que ese libro iba a ser tan importante que iba a valer un pastón, ¿no? Y guardó el original escrito a mano. Y que todo esto se compra en Estados Unidos. El archivo Husserl está en Estados Unidos. Vamos a ver, este es otro tema, no es el libro impreso, evidentemente, pero son los escritos, por decirlo así, de los genios. Sí, pero perdona, que te corte. El libro impreso, el libro más caro por el que se ha pagado más son 22 millones y medio, 24 millones, lo pagó Bill Gates por el manuscrito de Leonardo da Vinci. Claro. Es el más caro. Sí, lo que más se ha pagado. Quiero decir, el problema del amor a conservar un texto o no, es decir, los Estados Unidos compraron todo esto en masa, ¿no? Sí. Vamos a ver, porque es muy importante. Cuando muere Kant no tiene hijos, es un señor soltero y compró su biblioteca y sus manuscritos un carnicero para envolver la carne, ¿no? Esto es así. Kant, sí, Kant. Hegel tenía un hijo y todos los libros de Hegel y los manuscritos de Hegel están conservados. Es que Hegel solo publicó un tercio de su obra en vida. Es que todos son manuscritos inéditos. Entonces, claro, el manuscrito de las lecciones sobre historia y filosofía de Hegel vale tiene que valer un pastón. Tiene que valer muchísimo, porque todos son inéditos. Sí, yo hace poco, por estas cosas que me gustan a mí leer, era un libro que era un estudio sobre los manuscritos de Leibniz, donde inventa el cálculo diferencial, la madre que lo parió. Eso es dificilísimo de entender, tiene una caligrafía endemoniada. Entonces, bueno, quiero decir, pero que eso es un documento en donde un señor inventa el cálculo infinitesimal.
Eso tiene muchísimo valor, aparte para la historia de la ciencia, como fetiche y como valor histórico, porque es que todos esos manuscritos están llenos de tachones y de comentarios que luego no aparecen en el libro. Entonces, para el estudio de la literatura, del pensamiento, de la filosofía o de la ciencia, son muy importantes. Los manuscritos de Newton, del libro de Newton, tienen versiones, cosas que censuró y que luego hay que poderlos consultar. Lo que pasa es que en España eso va, claro, es como Carlos compra un carnicero para envolver los filetes. Claro, Hombre, salvo que sea Cela. Nosotros tenemos la suerte de que aquí la Fundación Cela, es que Cela era muy egocéntrico, tan egocéntrico, por ejemplo, en la Fundación está guardado el pelo que se cortó el día que le concedieron el premio Nobel. Bueno, pues el tío se cortó el pelo, lo guardó, este es el pelo que tenía yo, el urinal que utilizó el día... Era un hombre que fue coleccionando, como él pensaba que iba a pasar a la eternidad, pues fue coleccionándolo todo, luego no pasó a la eternidad, pasó a la herencia de Tenía una mujer muy hábil en la administración, ¿no? No solo en la administración, creo que tenía otras habilidades. No, bueno, Sí. Bueno, dúas cousas. Primeiro, comentar o tema de que precisa consultar un libro ou non, se ten que ser investigador, pero isto solamente para deixarlo porque podría pararse moito tempo. Eu, como estudiante de arte, pois a mí faime moita ilusión consultar un original, e penso que non fai para ser estudiante de arte, pero digo que fai moita ilusión, no caso da Biblioteca Nacional, que estamos a falar do patrimonio, de que temos que ser conscientes do noso patrimonio, se ese patrimonio está completamente agochado, a nos que nos di, non, mira, es que es tu patrimonio e tienes que cuidar del, como a mí pareceme moi ben que de cando en vez poda ir á Biblioteca Nacional ou aquí mesmo na Biblioteca da Universidade e pedir algo e que mo deixen consultar sempre, evidentemente cos extremos de que non o pode toquetear todo o mundo, pero tampouco vai todo o mundo a biblioteca universitaria a consultar incunables. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, que decía que esto... Que también hay deberes y deber de mantener eso para la posteridad, y la Nacional hace exposiciones. De hecho, después de robar estos mapas, cuando se recuperaron, vaya a hacer una exposición para exponerlos. Bueno, pues oiga, expóngalos usted, entonces la gente los puede ver. Esto es como, sí, a ver, derecho tenemos todos, pero es que no es lo mismo, ¿sabes? Porque entonces todo el mundo va a ir allí a la Sala Cervantes a pasar hojas de un... No puede ser, ¿sabes? Tiene que, yo creo, a ver, no digo que no se pueda consultar, pero tiene que estar muy justificada la investigación, que hasta hace poco no era así. Es que te dan cualquier libro, tú, es que no puede ser, creo yo. Digo, isto pode ser discutir durante moito tempo, entón eu vou ir máis para preguntas de biofílica para discutir máis sobre ese tema. Entón, aquí vou facer un pouco abogado do demo, non? O caso este de xente que quere pagar 1 millón por un libro, e falamos iso daqui da descripción, de como están maltratados, de como está agradado o Códice Calistino. O de feito, cando dicían que o Códice Calistino, que o mellor o encargara, pois hai un jeque árabe que lle facía ilusión, eu dicía, pois o mellor, tamén, como abogado do demo, que a mí fai moita ilusión, porque o diciste aquí. Pero... De nada. Claro. Que o mellor, pois o Códice iba a estar máis feliz aí, pois que na súa caixa forte. Eso solo si lo llevaba la arena, a lo mejor. Si no lo quemaban en Afganistán. No. Que tamén podía ser. Efectivamente, personalmente teño un pouco un dilema moral, non? Traballei, eu que sei, pois con pezas que teñen os americanos laboralmente en Estados Unidos, non? Dos claustros, no, Museo dos Claustros, que teñen feito un museo ali con a mitad dos claustros que vendimos aquí en España para sacar cartos, non? E eles teñen ali o museo, o teñen super cuidado, ten miles de visitantes, bueno, non sei cantos visitantes en o día, pero ten moitos, non? E aquí temos iglesias que se seguen caendo. Bueno, sí. Globalización. Eu todavía non me posicionei, pero digo que aí que iso, que o libro entón mellor que estea no fallado cheo de auga ou que o teña alguén que o coida, non? O sea... No, el problema de eso, ¿sabes lo que pasa? Que aunque es patrimonio, el libro este es de la Iglesia, ¿eh? Ojo, o sea, el libro es privado. Entonces no es de... por ejemplo, esto que hablaba antes también, que decía el de Córdoba, otro caso famoso también muy reciente, porque se subastaron en el 2008, fueron las vigas de las califales de la mezquita de Córdoba. Entonces, claro, cuando eso sale, todo el pueblo se pone de uñas porque nos quitan nuestro patrimonio y tal. Joder, esas vigas salieron de Córdoba, vaya usted a saber. Hubo obras a finales del 18, en el siglo XIX, y desde luego no salieron o muy principio del 20. Después no salieron de allí. Se hicieron obras, estarían por allí tiradas, las compró un suizo, parece ser, que pasó por allí, compró las vigas, 2 estaban todavía policromadas y se las llevó. Luego aparecieron en un granero en Arles, en Francia, y las habían comprado para utilizarlas para decorar que luego no las utilizaron. Y al final acabaron en Christie's para subastarse. En el 2006, claro, el gobierno español, el Cabildo de Córdoba y tal, pues
bueno, pues denunció el caso, no sé qué, Christie's paró la subasta en el 2006, pero al final, en el 2008, por fin se subastaron. Y lo compró de Estados Unidos, un empresario estadounidense rico, bastante, multimillonario, pagó 1,5 millones de euros. Y esas vigas, bueno, él las va a exponer por todo lo que dices tú, por todos los sitios, para que patatín y patatán se vean. Y llegó a un acuerdo, ya la Iglesia dejó de poner recursos y tal, porque la justicia inglesa parece ser, como decía él antes, ellos no tratan, eso será la justicia española, los ingleses no hacían nada la justicia inglesa. Entonces llegaron a un acuerdo y este hombre, no sé qué, Rubinstein, lo que iba a hacer era como donaciones a Cáritas de España o no sé qué rollo. Entonces, y al final, pero las vigas al final se subastaron. Al final tenía un problema de conciencia. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando sale eso, los cordobeses y los andaluces se ponen de uñas con la cosa esta y tal. Joder, pero si esas vigas llevan fuera de España un siglo ya. ¿Me entendéis? O sea que... el problema no es lo mismo, no es lo mismo las figuras del Partenón que están en Londres, que fueron un expolio, o las figuras de egipcias que están en Francia, que fueron un expolio, o los pináculos libios que están en Roma, que es un expolio directamente, o las obras alemanas que se llevaron durante la Segunda Guerra Mundial. No es lo mismo que determinadas cosas, que es que hay un abandono. Lo que pasa es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es una conciencia, y que las mismas normas sirvan para todos. Es decir, si tú te vas y te traes un libro del Capitolio americano y te lo traes aquí, ten por seguro que te viene la Royal Navy, nos invade, vamos a matar unos 500.000 españoles y luego después nos llevamos el libro de las narices. Entonces, difícil es llevarlo. Claro, Estados Unidos es un país muy simpático, a mí me parece un país maravilloso, es un país... es decir, si yo como juez español le mando una comisión rogatoria y le digo, mire, atento oficio para que usted me haga esto respecto de no sé qué y tal, te van a decir, mire, es que tenemos un problema, no creemos que ustedes sean democráticos, nosotros sí, somos un país democrático, le intervenimos el WhatsApp sin autorización, tenemos aquí pero nosotros somos democráticos, y nunca dan la reciprocidad. Entonces, claro, el nivel del dinero sí es una baza. Quizás si nosotros sabemos valorar lo nuestro y evitamos que salga, lo vamos a valorar. Yo estoy de acuerdo en que determinadas cosas lo importante es que se conserven, más que nada porque tenemos la obligación de conservarlas y transmitirlas. Si al menos no las valoramos, pues por lo menos las conservamos y las transmitimos. A veces es curioso, me decía un colega de este señor hace tiempo, me decía, la pobreza en Galicia fue lo que hizo que se mantuviera el románico, porque como no teníamos para reformar, teníamos que conservar el románico. ¿Qué ocurre? Como después ya era histórico, no era viejo, ya era histórico, pues tenemos lo que los catalanes venden muy bien, que es el románico catalán, que no existe, pues ellos lo venden como la pizza, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos vender la empanada y nos venden la pizza, y compramos la pizza porque no sabemos comer la empanada. Nosotros tenemos un patrimonio del románico maravilloso porque precisamente no teníamos para reformarlo, ni para conservarlo, ni para nada, y ahí después se puede hacer. A veces es una cosa un poco compleja. Lo del acceso, yo te digo, yo lo encontré y sin embargo no lo vi. Y lo veo en exposición, y pude verlo, no lo vi porque realmente lo respeto lo suficiente como para decir que quizás el mejor momento, y allí estaba muy bien conservado, está envuelto en papeles de periódico de una forma muy, muy especial, y como si fuera, él sabía que tenía que conservarse de alguna manera, y en ese sentido pues no tuvo ningún daño. Sí me gustaría que el patrimonio español, no solo el librero, sino todo... Estaba mejor que la catedral, ¿no? Por lo que dices, estaba mejor que... muchísimo mejor conservado. A lo mejor es que nos falta un poco de cultura de valorar lo que tenemos y de sentirnos mejor. Hablando de eso, cuando el fiscal federal de Estados Unidos estuvo aquí de visita para una determinada cuestión, claro, lo traes aquí a la catedral, y el hombre pensaba que mi inglés era tan malo que le estaba diciendo que la catedral tenía 80 años, y yo venga a repetirle que tenía 800, claro, su concepto mental ya se le fue, es decir, que la civilización existía antes de que Estados Unidos fuera fundada, no, eso no puede ser. Tuvo una especie de lapsus mental, estuvieron ahí sus escoltas explicándole que 800 años sí ya había gente civilizada, y teníais que verlo cómo tocaba las piedras de la catedral, ¿no? Bueno, otro de los libros que el más caro del mundo es el que decía antes de cuando él hablaba de los manuscritos, el manuscrito este de Da Vinci, que compró Bill Gates, y el otro se ha sido hace poco, hace un par de meses o así. Es un libro, esto en España no valdría, en España y en Europa menos, porque hay muchísimo libro antiguo, más de lo que nos creemos. Hay mucho libro antiguo, y hay países como Francia, Alemania, Inglaterra que hay, muchísimo. Total, esto es un libro de Salmos de 1640, que se ha pagado por él más de 10 millones de euros
Hasta ahora, el otro libro por el que se había pagado más dinero en una subasta era es Audubon, era un libro de finales del 19, que tampoco es una cosa muy antigua, también en Estados Unidos. Todo esto se subasta en Sotheby's. Bueno, este libro primero, para que yo me salto de una cosa a la otra, os termino de concretar. Es un libro de salmos, sin más. O sea, no tiene nada del otro mundo. 1640. Claro, ¿qué tiene? Que es el primer libro publicado en lo que después fue Estados Unidos, porque todavía no era Estados Unidos. Entonces, claro, solamente quedan 11 copias, 11 ejemplares de ese libro. Y una biblioteca, no sé si era de Bristol, bueno, una biblioteca de una iglesia o de una... tenía 2 ejemplares y decidió poner uno en venta en Sotheby's. Y bueno, se ha subastado ese es el más caro impreso, ojo, luego manuscrito hay otros. Y el anterior era uno que se pagó 8,5 millones, Audubon, que es un señor que hizo unos libros, se llama Pájaros de América, que también se subastó por como 8,5 millones de euros. Y el libro es espectacular, es folio, bueno, más que folio elefante, el folio es una cosa impresionantemente grande, son todos pájaros como su nombre indica, de América, grabados y coloreados a mano y a tamaño natural, de manera que los pájaros grandes tenía que hacerlos con unas posiciones raras para que cupieran en la hoja, y están todos hechos a mano. Y por eso tenía ese valor, y tampoco hay muchos ejemplares. Y volvemos, es Estados Unidos, porque en Estados Unidos estas cosas a su historia le dan valor. Nosotros tenemos tanta historia, tantos siglos, que no se lo damos, pero ellos sí. A ver, por ejemplo, un Playboy, el primer Playboy, que es donde sale Marilyn Monroe, que pagaron muy pocos euros por las fotos que se había hecho antes, desnuda y tal, y sale en el primer Playboy, ese Playboy vale $6,000. Un Playboy que, a ver, que es una cosa de hace 4 días. Hay actores en Hollywood, hay actores que son bibliófilos. Johnny Depp, sabéis que hizo La novena puerta de Pérez Reverte, que decías tú antes, de La novena puerta, el libro del Club Dumas de Pérez Reverte. Se hizo la película La novena puerta, que fijaos ahí, claro, Pérez Reverte es español y saca un libro español. Pérez Reverte es un bibliófilo, tiene una biblioteca que no os podéis ni imaginar. O sea, es que cuando digo... la gente que no está dentro del libro antiguo parece como que hay mucho, y hay mucha gente que tiene unos libros impresionantes en su casa. Este los ha pagado, los ha comprado. Tiene una colección de libros del siglo de oro, sobre todo de armas, claro, luego tiene una documentación de muy primera mano para escribir las novelas, de la triste y tal. Y del siglo XVIII, de tema marítimo, no os podéis imaginar lo que tiene. El mismo Pedro J. Ramírez, que sabéis que ha escrito este libro sobre la revolución, bueno, la primera, no me acuerdo, como la primera decepción, algo así, de la democracia y tal, tiene una biblioteca de Revolución Francesa en su casa, periódicos originales de época, manuscritos, que no os podéis ni imaginar también. Entonces lo tiene ahí a primera, no tiene que ir a la biblioteca, lo tiene, ¿no? Entonces todo esto, este Johnny Depp, si os acordáis de la película, al principio va a una casa, que hay libros antiguos, y esto en el argot de los libros se llama clavar la biblioteca, ¿no? A él solo le interesaba, en este caso era el Quijote de 1780, que es la primera edición de la Academia, que es un Quijote, son 4 tomos en cuarto mayor y con grabados y tal, y es bastante, se cotiza bastante, ¿no? Es un libro que no deja de subir. O sea, ahora mismo un buen ejemplar, menos si es bueno, menos de y es abundante, es fácil de encontrar. No vale menos de 15.000 euros, que tampoco es una cifra, según lo que he dicho antes, pues tampoco es grande, pero bueno, 15.000 euros. Y él, cuando sale a la película, él quería ese libro. Él funciona como un broker, le atiende encargos, pero él no es librero realmente. Y va allí y tal, y dice, no, le pone la biblioteca magnífica, maravillosa, no sé qué y tal. Y luego al final dice, no, pero yo le gustaba ese porque tenía que se lleva supuestamente el único que valía la pena de toda la biblioteca, y clava la biblioteca. Eso que quiere decir que cuando va el librero posterior a comprarla, ellos piensan que vale muchísimo y no hay un Dios que la pueda comprar, porque piensan que si no les das muchísimo dinero les estás engañando, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es un país, pues esto, peculiar, porque ellos valoran las cosas. Johnny Depp compra libros antiguos, Brad Pitt, Whoopi Goldberg, Madonna, Nicolas Cage, o sea, un montón de actores compran libros. Hay una feria en Los Ángeles que posiblemente es donde más dinero se mueve, porque luego también las productoras de cine, como regalo a actores, porque regalar un libro de ese calibre, un libro antiguo, siempre da prestancia, ¿no? Y es elegante, y entonces en esa feria en Los Ángeles se vende, bueno, los libreros de allí dicen que cuando entra Whoopi Goldberg dan palmas,
porque ya saben que van a hacer ventas y además de... Entonces, bueno, cada uno colecciona sus cosas. Claro, ellos coleccionan también mucho, pues yo sé, Kerouac, primera edición del Camino, El Guardián entre Centeno, que ya se pagan cantidades bastante grandes por este tipo de libros. Cosa que en nuestra literatura hay algunos que se pagan, por ejemplo Borges, porque los argentinos lo han... García Márquez, la primera de Cien años de soledad, está en 1.500 euros por lo menos. Lo que decías tú antes de los manuscritos, Lorca, si un libro de Lorca, una primera edición puede valer 1.000 y pico, 2.000, 3.000, y si está firmada y es un poquito extensa la dedicatoria, o es una cartita o algo, ya son 6.000 euros, es el que más se paga. Entonces ellos sí que lo valoran y pagan mucho por sus cosas. Y en España pues hay un grupo más o menos reducido de bibliófilos que son, primero porque tienen dinero, que son capaces de pagar esas cantidades. Pero la bibliofilia, insisto, cualquiera puede ser bibliófilo. Bueno, a lo mejor no te puedes comprar yo qué sé, pues una primera edición de pagar por García Márquez 1.500 euros, pero bueno, hay mucho libro bonito que uno puede coleccionar. Yo quería preguntar antes, simplemente por curiosidad, porque me llamó la atención, ¿quién era el propietario anterior de ese manuscrito de Miguel Ángel para vendérselo a Bill Gates? Pues no lo sé. No se lo vendió a Bill, no lo sé. Eso, pregúntale a Sóceris. No lo sé, no. Si un Estado tiene un libro así... Bueno, es que hay mucho libro en colección privada, ¿eh? No era del Estado, es que hay mucho libro en colección privada, ¿eh? Tú ten en cuenta que, y en Europa, más todavía que aquí, porque nosotros no conservamos bien las cosas. A ver, cuando hay una herencia... Sí, el resto de Europa. Por ejemplo, en Francia acostumbran por ejemplo, no se parten las bibliotecas, o el castillo o el chateau. ¿Por qué tú vas a Francia y ves que los chateaux están todos maravillosamente? Porque por ley están obligados a conservarlo. Y algunas veces venden la biblioteca para pagar el tejado o no sé qué. Y si no lo conservan, el Estado se lo quita y se ha acabado. Entonces, eso funciona así. ¿Entiendes? Entonces, nosotros aquí, tú vas a comprar una biblioteca, macho, y a lo mejor el hermano se ha llevado un montón de libros, el otro no sé qué, te parten a lo mejor son 10 tomos y se ha llevado uno 3 y otro 5 y otro 2, no sé qué, y al final todo se desperdiga. Yo quería dar un dato sobre Estados Unidos. Vamos a ver, a principios del siglo XX, un economista norteamericano que se llama Thorstein Veblen publicó un libro que se llama Teoría de la clase ociosa sobre este tema del que estáis hablando. Este señor acuñó un concepto que se llama consumo ostensible, que es despilfarrar enormes cantidades de dinero en cosas que dan prestigio pero que no son útiles. Y lo que estudió fue el comportamiento de los primeros millonarios norteamericanos, que no es que compraran un manuscrito, es que se iban a Escocia, compraban un castillo, lo desmontaban pieza a pieza y se lo ponían en Martha's Vineyard, ¿no? Entonces, eso es un hecho económico que este señor dedicó un libro entero. El Ciudadano Kane se ve, en la película de Orson Welles se ve eso. ¿Por qué tienen ese comportamiento los norteamericanos, que luego los de Hollywood siguen esa tradición? Claro, un siglo después. Porque los norteamericanos, cuando después de la independencia, ellos sentían una cierta nostalgia por la pérdida del contacto con Europa y sobre todo por la pérdida de los valores aristocráticos. Es decir, después de la independencia renacen familias aristocráticas tipo Vanderbilt y todo esto, en Boston y por ahí. Entonces, para ellos es fundamental tener lo que no hay. Entonces, si estatuas griegas, vasos griegos, tú lo sabes, en Historia del Arte hay enormes museos artísticos, ellos compran todo. ¿Por qué compran todo? Primero, porque quieren comprar prestigio, y segundo, porque creen que todo se compra con dinero. Y entonces, por eso compran bibliotecas enteras, por eso compran manuscritos enteros. Primero, porque los aprecian, pero segundo, porque saben que todo vale dinero. Y eso crea una espiral inflacionaria. También, los aprecian de verdad, porque saben que eso vale la pena meter dinero, porque eso tiene valor. Aquí no tiene valor. Aquí, tengo compañeras aquí de la universidad que estuvieron dirigiendo la biblioteca. Aquí hemos vivido en la biblioteca de Santiago señores que gobernaron la universidad y eran vicerrectores que pretendían que todos los libros de más de 25 años de la biblioteca fueran a un polígono industrial, porque los libros de más de 25 años no sirven. La manera de acercar la cultura al pueblo. Claro, sí. Lo interpretáis todo. No, es que es verdad. Es que en Estados Unidos... Pero vamos a ver, en Estados Unidos, incluso los nazis, vamos a ver,
Los nazis tenían una serie de libros prohibidos y de artistas malditos que no destruían, los robaba todos Goering y tal para venderlos después. Hay un dato curiosísimo. En París, ocupado por los nazis, se editaron más títulos que en Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y yo no estoy hablando a favor de los nazis. No, pero vamos a ver. No, es verdad, es verdad. Dices, vamos a ver, ¿cómo coño Sartre publica El ser y la nada en 1942? Y además, magníficamente editado. Pero ¿sabes por qué? Porque pusieron un censor, que era un señor con un doctorado que era teniente, y solo prohibió bueno, les dijo a todos los editores de Francia a la vez: no podéis publicar nada a favor de los judíos ni contra el nazismo. Los editores dijeron: vale, y voy a prohibir solo un libro, los diccionarios de inglés. Los demás podéis editar lo que salga de los cojones. ¿Y por qué prohibió solo el diccionario de inglés? Para que nadie estudiara inglés y oyera la BBC. Claro. Punto. Y entonces, si miras lo que se publicó en París, dice: pero vamos a ver, es que fue verdad la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué coño es esto? Claro, esto dices, pero vamos a ver, si todos los filósofos y literatos están publicando aquí más títulos que en Estados Unidos. Sí, en Alemania. Entonces, bueno, publicaban muy bien, en Alemania publicaban un mogollón. Porque seguían apreciando el libro, vamos a ver. Sí, pero a lo mejor también era porque era una época en la que las ideas eran más importantes que otras cosas. A ver, hoy en día, por ejemplo, una de las potencias mundiales que están sobresaliendo mucho más que Estados Unidos es China, pero China no compra nada aquí. Yo recuerdo cuando tengo un amigo chino y le comentaba el tema del códice, solo 800 años. Cuando me dijo solo 800 años, ya dices tú, bueno, claro, que le voy a contar a él si en su casa tiene una figura que me había dicho que tiene 4.000 y pico de años. Es que, claro, esas cosas para ellos no les hace falta porque ya lo tienen. Lo que invierten es directamente en aquello que es dinero. ¿Qué compran o qué buscan en Occidente? Salud. Es decir, compran alimentos con certificado de sanidad que ellos no tienen, medicinas que ellos no tienen, médicos que ellos no tienen. Los chinos están comprando libros, ¿eh? Pero como inversión. Libros chinos, ojo. No, como... libros están comprando, y de hecho hay una feria en China que van muchos europeos y siempre buscan libros que traten sobre China, les interesa, ¿eh? O sea que... Pero lo de la época del nazismo y todo eso, yo creo que a lo mejor era una época en la que las ideas sí se trataban, era un hervidero de ideas que a lo mejor hoy en día ya no tenemos. No, bueno, es que en los campos de concentración había bibliotecas. Yo no alabo los campos de concentración, pero había bibliotecas. Ya, pero critica servicios. Vamos a ver, yo compro libros de segunda mano, no de mucho dinero, pero tengo muchos, sobre todo de filosofía, ¿no? Entonces yo tengo un libro de Platón, sobre Platón, de un inglés que se llama Taylor, y abres la primera página y pone Biblioteca del Regimiento no sé cuántos. Claro. Un regimiento tenía en la biblioteca un libro de 500 páginas sobre Platón, ¿no? Sí. Bueno, yo no me imagino a Millán Astray leyendo un libro sobre Platón, francamente, ¿no? Ni a ningún coronel. Ni a un marine de hoy en día. Que le meten bueno, los marines de hoy en día depende, ¿eh? Es que depende, porque en Estados Unidos, en la Academia Militar, se entra después de tener una licenciatura. Sí, no son... Y entonces, y son ingenieros o licenciados previamente. Tópicos, y esos son tópicos, es decir, Estados Unidos yo creo que es el país que tiene la mejor red de bibliotecas del mundo, y por algo será, porque aprecia los libros. Sí. A veces eso, los compran por tenerlos, pero si deciden cambiar dinero por prestigio, es que valoran el prestigio. Lo valoran de verdad, independientemente de... ¿Qué apreciaban los canónigos, tus queridos canónigos de la catedral aquí en el siglo XVIII, en un pleito muy famoso por el voto de Santiago? ¿Y qué se vendía en Santiago? Reliquias. Detuvo la Inquisición un señor que vendía cosas tan interesantes como la hoja de parra con la que Eva tapaba sus vergüenzas en el paraíso. Autentificada. Sí. Y si vas a Toledo tienes los huevos del arcángel San Gabriel. Y plumas de Los Ángeles. Pero es que yo las plumas... No, huevos de gallina. Las plumas de Los Ángeles yo las acepto. Eso es el lazarillo. Pero que por el medio eclesiástico circule a la venta el eje del carro de Proserpina, coño, es una diosa pagana, no existió nunca. El eje del carro de Proserpina es como las vigas. Las vigas que dices tú. Algunas veces es al revés, algunas veces aparecen cosas, ¿sabéis? No sé si os suena lo de Barcarrota en Extremadura, en el año 92 o así. O sea, en el 90, que haciendo una obra en una casa aparecieron 10 libros que alguien metió ahí. Claro, uno era el Lazarillo de Tormes, primera edición, ni más ni más menos, 1554, ¿no? Yo tenía el dado que era primera, segunda. Y un libro, el libro sobre Erasmo, algún manuscrito. Claro, Erasmo estaba, como os decía antes, estaba prohibido, aunque era católico, ¿no? A lo mejor es lo que le llaman los pilares de la cultura. Y aparecieron o sea que de repente aparecen, al hilo de eso después, en frente del Congreso de los Diputados, que hay una... Ahora, joder, la estatua no sé de quién es tú, de quién es, de Calderón, ¿no? Hicieron una cápsula del tiempo y metieron en una caja, entre otras cosas, una cuarta edición de la Academia,
que lo bueno que tiene esta cuarta edición, está ilustrada, muy bonita y tal, no es como la primera, vale menos, vale, es una cosa de 1.000 y pico euros. Pero es una buena edición porque es la primera vez que la Academia, hasta las 3 primeras ediciones que hace la Academia, se basa en el Quijote de 1605. Y en esta ya se basa en las correcciones que hizo Cervantes. Sabéis que el Quijote se publicó con un montón de errores y tal. Y esta lo bueno que tiene es que ya esos errores están subsanados porque cogen la edición que Cervantes pudo revisar. Y ahí está metida en un agujero, en una caja, para que vaya usted a saber, dentro de no sé cuántos años alguien abra y saque ahí los libros que se han guardado. Yo quería hacer 2 preguntas a la mesa, pero antes, comentando una cosa que decían sobre el acceso a la cultura, quería solo poner el ejemplo de un país que realmente no es un gran ejemplo en cuanto al cuidado de su patrimonio como es Italia. Hace 10 años, para consultar, para acceder al libro, al manuscrito en donde está la primera imagen que representa la primera vista de Santiago, que se conserva en una biblioteca florentina, tuvieron que pasar 2 años de solicitudes, 15 cartas de presentación, claro, es entre ellas una con una mediación de Humberto Eco. Es lógico. Y cuando por fin llegó la autorización, solo les faltó esposarme. Es decir, había 2 funcionarios que pasaban las páginas ellos. Y les decían, no, usted con las manos detrás. Sí, sí. Y nosotros ponemos el libro en la página que usted quiera. Pero, por supuesto, no toque nada. Es decir, imposible hacerle nada a ese... Claro, lo que te decía antes, que te ponen a alguien detrás y entonces lo consulta. Lo que no tiene sentido es que esto en el año 2008 alguien pueda ver ahí esto tranquilamente, pasar las hojas, porque no solamente lo puede robar, que de hecho lo robó, es que puede hacer tachones, puede hacer lo que quiera. Y es inaudito. O sea, que es que vamos, es una negligencia. Bueno, y las preguntas Sí. son las siguientes. Como una pregunta va al librero. ¿Alguna vez ha llegado a tu librería a alguien proponiendo, pidiendo, buscando algo, incluso mediando el delito? No. Hay peticiones, por ejemplo, hay un... No, a mí lo que han hecho ha sido robarme. O mejor dicho, hurtarme. Es decir, muchas veces a todos los libreros. Libros tampoco pero bueno, libros por valor de, una vez eran 2 libros, 1.000 y pico euros, en una feria unos libros también de unos 800 y pico, una historia de León, en 2 tomos, y vas a poner la denuncia, dices el seguro y te dice, no, es hurto, no hay violencia, no hay... y ya está, o sea que eso sí que me ha pasado. No, nadie que... Sí me han propuesto a lo mejor alguna vez decir, oye, un libro que tal, con sello, digo, no quiero saber nada. Yo lo compro... A ver, existe un libro de policía, para antigüedades y para libros y tal. Hay un libro de policía que tú vas a comisaría, en Madrid es en la calle Luna, que hay una comisaría, y pides el libro de policía, vas con tu licencia fiscal, tu NIF o tu CIF, y te dan un libro de policía. Y tú ahí tienes que anotar lo que compras y a quién se lo compras. A mí hace poco, en la última feria en octubre, me ocurrió que... Bueno, a ver, es que hay mucha gente que vende libros, tú no sabes su procedencia. Entonces me vino... una señora y un señor que traían unos libros que no eran gran cosa, la verdad. Y al final, por quitármelos de encima, le dije, bueno, pues 150 euros, ¿no? Y me dijeron que sí, que yo pensaba que no me los iban a dar, porque no eran gran cosa, pero bueno, eran un poco, podían valer 700. Joder, y a la semana me viene un email de librería Arrebato de Madrid, una librería, que es un chico que no se dedica, sí, tiene libro viejo, pero hace un poco de todo, rollos poéticos y no sé qué. Y veo y cuenta una historia. Bueno, hay un estafador, lo digo porque que lo hace en joyerías, en librerías. Entonces él cuenta una historia de que han operado a su hija y quiere regalarle al médico no sé qué, pero que va a salir ya, y que él es no sé qué, por lo mejor te dice un apellido, Aranguren, por ejemplo, soy tal, hijo de tal, claro. Y quiero, es que he visto que usted de estos libros, tal, y esto es lo que le hizo a este chico. Lo ha hecho más veces. Y entonces, en ese cosa rápida, no, le mando a un empleado o le mando a mi chofer y no sé qué para recogerlos, tal, he puesto la transferencia, este es el número, Y llega en ese momento, cuando estás por el teléfono, aparece un tío allí que se supone que es el empleado de este señor. Esto es así, está, joder.
está buscado yo no sé si lo han detenido. Y entonces yo veo eso y digo, coño, si estos libros son los que yo compré el otro día, inmediatamente llamo a este chico, que yo no le conocía, es un libro de Madrid, pero no está dentro del círculo así de libros de antiguo y tal, y le digo, oye, macho, que estos libros los compré yo aquí una señora. Por una denuncia, no sé qué, mucha gente, ni denuncias muchas veces, ¿sabes? Porque no van a aparecer y muchas veces... Este hombre lo ha hecho muchas veces con este sistema, total, que bueno, me avisó, oye, que es que la policía quiere... Y digo, no te importa, digo, hombre, pues menudo rollo. El de la caseta de al lado, librero, también me dice, haber cogido los libros y haberlos tal, porque es que te metes en problemas, porque, claro, este chico decía que los libros eran, no es así, no, valían 2.000 o no sé cuánto, 2.500 euros. Entonces, claro, yo voy a bueno, me llaman a una policía, Dalia. Una policía se llama Dalia, genial. Bueno, voy para allá, hablo con ella y yo digo, oye, tú, a ver si ahora al fin... Dice, no, que el jefe ve claro. Digo, ¿cómo que ve claro? Joder, o sea, aparte que yo, esto que digo de la policía, yo a esta señora, cosa que no entiendo, la que vino con los libros a vender, esto os digo que es una cosa frecuente. Estás en la feria y te vienen 40.000 veces vendiéndote libros, que yo generalmente no... Pero bueno, yo qué sé, tenía una pinta la mujer así un poco pobrecita, yo qué sé, no... Y le dije, no, yo... Y total, que... Y yo le pedí el carnet, y le hice un recibo, y yo noto su nombre, cara de identidad, cosa que no entiendo cómo me lo... Y luego eso yo digo, pero será falso, ¿qué va? Yo se lo llevé a la policía, lo hicieron tal, y resulta que es auténtico, increíble. O sea, quiero decir, joder, si son libros que has... Pero claro, chico, ¿eso qué es? ¿Una estafa? ¿Un tío que se lleva un libro y no te ha pagado realmente? ¿Sabes? Yo no sé cómo judicial, pero es difícil, ¿no? Porque, a ver, ¿eso qué es? Robártelo no te los has robado, porque los has dado tú. Lo que ha hecho es que no te los ha pagado, ¿no? Entonces, y luego cuando la policía me dijo que, bueno, que tiene en toda España, este hombre, pero en joyerías y todo, en muchas tiendas lo está haciendo. Y mi segunda pregunta es para el juez. Teniendo en cuenta esta realidad que se está dibujando de gran desprotección realmente, y que incluso desde la judicatura no se puede hacer gran cosa, no hay ningún tipo de previsión de cambio, de modificación de esta situación, de manera que, bueno, pasan estas situaciones, que no vuelvan a pasar, o que si pasan, quien las cometa las pague. Sí, hombre, una de las suertes que tenemos es que ahora Europa está dentro de la Comunidad Europea. Entonces, ¿cuánto fue? Hace 3-4 meses, ¿no? ¿Cuándo fui al Prado? Sí, 3 meses. Un congreso ahí para precisamente tratar todos estos temas. Estuvimos viendo, una de las cosas que hicimos fue precisamente los que habíamos tenido problemas en investigaciones internacionales en materia de protección del patrimonio, se está cambiando actualmente. Hoy, por ejemplo, sería imposible que un libro español o cualquier obra de arte española salga de España sin que el Estado español tenga derecho de retracto. Es decir, lo venden en cualquier parte del mundo y el patrimonio tiene derecho a coger y decir, bueno, por ese mismo precio me lo quedo yo y tú lo quieres. Es decir, cuando está en privado, si sale a subasta no lo podemos quedar. Eso en España sí existe, pero en España sí. En España sí que existe. Nosotros estamos ahora, porque realmente nos estamos dando cuenta es que está saliendo de una manera bastante alarmante. Entonces, en materia luego de protección, lo que estamos viendo es que hay otros países europeos que no le daban tanta importancia por el hecho de que no tenían ese problema. Es que nosotros nos damos cuenta que en el norte de Europa es muy difícil que esta pillería que hubo aquí de sacar los retablos en camiones o todo esto, en otros países sería impensable. Es decir, lo vendían, lo sacaban, había una mayor seriedad. Están viendo que proteger el patrimonio de Grecia, de Italia, de España es importante para la comunidad económica, y entonces están elaborando lo que es un proyecto de ver qué problemas tenían o qué problemas tenemos ahora y reformar todo eso. No se trata tanto de modificar las leyes como de hacer otras cosas, porque es que realmente no está... A ver, está todo inventado y no está todo inventado. En el códice hay que reconocerlo. Fuimos a hablar con los contrabandistas de arte a nivel mundial y decir, a ver, esta obra no se coloca de cualquier manera. Vas a juntar 4 o 5 y ya te dice, mira, hay estas ofertas, esto es lo que se puede mover, y si alguien lo mueve lo vamos a detectar. Es que es un mundo que, aunque sea ilegal, es muy conocido. E ese é un mundo en donde... Claro, e que dentro da bibliomanía é moi importante saber, se cadra non o pode contar, se cadra así, que no proceso de investigación, no proceso de documentación, que hipótesis se valoraron, porque hai... Entendo que habería que ter precedentes, habería que ter referentes, e supoño que será bastante inaccesible. No, a ver, o problema de un robo
é como calquer outro delito. Se vas con unha idea preconcebida, meteste unha leche impresionante. É dicir, tú tens que ir sempre mente en blanco. Calquera delito que trates de investigar, se tratas de ir de listo, vas mal. É dicir, tú vai de parvo e vas aprendendo polo camiño. E tens que facer con eso con todo. Non podes chegar e dicir, non, eu sei moito desto, isto sempre non sei que, é o culpable o mayordomo. Eso nunca é así. Tú chegas ali e o que tens que ter a mente tan en blanco, tan en blanco como para imaginar hipótesis máis absurdas de todas. Fíxate no que estou agora, sí, pero ao en final principio estou agora que quen pode pensar no primeiro hora, no, mira, estos son os pais, coño, maches, son un monstruo que non é simplemente que alguén cercano. Claro, a ver, o tema dos roubos por paixón é unha cousa como os agresións sexuais, é dicir, desexamos aquilo que vemos e non podemos ter. Exacto. Desexamos aquilo que vemos e non podemos ter. Só hai dúas cousas que moven o mundo, que son os cartos e o sexo. Entonces, se non é por cartos, ten que ser por unha paixón que seña enfermiza. Entonces, claro, estar todos os días vendo unha cousa, e non poder tela ou pois fila é algo demasiado extraño. Entonces, no tema das obras de arte ou é por encargo ou é simplemente por aquelas persoas que o teñen e que queren poiselo por unha cuestión de simplemente de poisir algo que teña un valor que para eles é a mellor moito superior ao valor artístico ou valor cultural que poida ter, simplemente o valor fetichista que poida ter. Pero siempre es alguien que tiene acceso, o bien porque sea un investigador que va y le da a poner el libro allí delante, o bien porque tiene acceso, porque si no lo otro ya sería un robo con, yo que sé, hacen un butrón o yo que sé, para como roban un banco, tal, que es otra cosa, pero siempre es alguien cercano. En los años 60 también otro robo famoso fue, robaron un montón de libros. Eso era un tío, un italiano, Enzo Ferrajoli, y que estaba casado con una catalana rica. Y este tío, que no sé si le sabía oficio, pero que era un empresario y tal, pues a través de un farmacéutico entró en relación con el portero, el bibliotecario, el ayudante del bibliotecario de la SEO de Zaragoza. Y bueno, estuvo sacando también, pero cientos de libros durante una serie de años. Y entre ellos, la Biblia Políglota Complutense, ni más ni más menos. Y al tío lo pillaron en Barcelona cuando ya se iba para Italia con la Biblia Políglota Complutense. Y condenaron a este Enzo Ferrajoli, al bibliotecario, al ayudante del bibliotecario, al portero y al farmacéutico, que pobre hombre, simplemente debe ser que era un cliente que iba a comprarle, a ese no le condenaron. Y esto también, o sea que robos de estos ha habido, y siempre es alguien cercano, porque claro, si no, tiene que haber ruptura. Quiero decir, tendrás que romper la puerta, tendrás que hacer algo para poder entrar, con lo cual es alguien que tiene acceso. Bueno, son as 8:30, lamentablemente temos que concluir esta mesa redonda tan apaixonante como os libros. Quedáronos por falar dos espolios, das bibliotecas segredas, de moitísimos apuntamentos que nos deixou Luis García Mañá pola mañá, nunca mellor dito. Será noutra ocasión, probablemente. En calquera caso, e alrededor deste tema, quero dar as grazas a todos os membros da mesa, e como un dos eixos principais foi o roubo de libros, de xoias de moitísimo valor para todos os que estamos aquí, tamén destacar que non saiu nesta xornada vespertina a importancia do traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado, dos procesos de investigación e toda a xente que bota unha man, anticuarios, historiadores, etc., para poder chegar a descubrir quen está detrás dese roubo. Moitísimas grazas a todos pola paciencia, por escoitar e vémonos mañán. Gracias.